es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 10 de la mañana y 1 minuto. Estamos empezando con la agenda parlamentaria. Recordamos lo hablado hace algunos días, básicamente con hombres y mujeres del oficialismo, donde se indica que la posibilidad de alguna sesión parece como muy improbable. Lo único concreto es la reunión de la Comisión de Juicio Político para la próxima semana. Mientras tanto, hay notablemente clima de campaña y reacomodamiento en todos los espacios, por ahora con mucho cruce y con mucha crítica. En Juntos por el Cambio está el caso de Horacio Rodríguez Larreta diciendo que, como lo hizo Macri, no hay que volver a hacerlo. Y todavía lo que tiene que ver con lastimaduras no cicatrizadas del cierre de listas en el espacio de Unión por la Patria. En ese marco vamos a estar con la agenda. La idea es que por consenso se trabaje en temas como agricultura orgánica, el tema de los créditos UVA y atención por lo que ayer nos decía a nosotros el diputado Ramiro Gutiérrez. Hoy hay un hombre también del espacio del Frente Renovador que viene en un rato. Vamos a hablar con él porque me parece que es como el tema que planteaba Gutiérrez, que se está pensando desde Economía en plantear un nuevo acuerdo con el fondo. Yo había entendido que era un acuerdo con el fondo para después del 2023, que la verdad, si vos lográs eso, que lo que decía Gutiérrez es, mirá, es un tema muy importante, es un alivio para la administración que viene, por eso suponemos que podría haber respaldo por parte de la actual oposición, pero lo que tenemos como información más actualizada es que sería una rediscusión del acuerdo con el fondo para los próximos 6 meses, esto es diciembre de este año, que es cuando termina la gestión de Alberto Fernández. Pero vamos a estar, me parece que es el tema clave, por el apriete económico. Vamos a estar con gente del Frente Renovador en un ratito. Comienzo presentando a mis compañeras. ¿Cómo le va Verónica Benaín? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Pato Méndez? ¿Cómo te va? Muy Buen bien, día para todos. Sí, obviamente estamos con la información, una semana muy escasa de actividad parlamentaria, solamente una comisión el día de mañana, que es la de población, pero obviamente con los coletazos que dio la presentación de candidatos a legisladores, pero también la presentación de quienes van a competir en las presidenciales el 13 de agosto en las elecciones PASO. Ayer un cruce, no sé si intencional, medio armado o espontáneo, entre Alberto Fernández y Sergio Massa en un encuentro de empresarios donde Sergio Massa estaba exponiendo en el escenario y tras de él tenía que exponer el presidente Alberto Fernández. Allí el saludo público y el apoyo de alguna forma de el actual presidente de la Nación hacia Massa en esta definición que tuvieron, donde, según contó Cristina Fernández de Kirchner, la lista de unidad se llega básicamente en arreglo con el presidente de la Nación. Y además muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires bastante heridos y enojados por cómo se terminó de sellar la lista de diputados nacionales de la provincia, justamente del territorio bonaerense, donde el kirchnerismo predomina, dejando por afuera algunos otros sectores que son, digamos, parte de Unión por la Patria y que tienen fuertes intereses en la provincia de Buenos Aires. Así que todo esto también está allí en danza. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Vero. Estamos con ella, con Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Buen día, Pato, ¿cómo estás? Bueno, sí, como decía Vero, una semana definitivamente sin actividad parlamentaria, salvo esta reunión de comisión de población.
juicio político se posterga para la semana próxima y ya entramos de lleno en la campaña electoral. Pato, vamos a estar repasando, por un lado, cómo continúa el calendario electoral después de las elecciones que hubo el fin de semana en Córdoba y Formosa. Este domingo tenemos elecciones en San Juan y el calendario electoral continúa. Ya vamos entrando bien de lleno a lo que es la campaña electoral de cara a las PASO nacionales, pero también hay muchas provincias que siguen con elecciones desdobladas, así que vamos a repasar eso. Y por otra parte repasamos quiénes terminan mandato, cuántas bancas arriesga este año cada bloque en la Cámara de Diputados y varias figuras, Pato, que terminan despidiéndose del Congreso, ya sea por decisión propia o porque no tuvieron lugar en las listas. Me parece que a veces hay un mix, ¿no? Me parece que hay un mix. Si te piden, che, quédate, el 90% de los casos se quedan, ¿no? Pero yo estaba recordando, además ayer veía algunos nombres, efectivamente a mí el que más me impactaba era el de Fernando Iglesias, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucha lógica lo que pasa con Iglesias, porque él siempre dijo, viste que él era un hombre como muy inorgánico en el PRO, y él siempre dijo, yo estoy porque me pidió Macri, particularmente. Hoy Macri no tiene el espacio que tenía antes y por lo tanto no hay lugar para Fernando Iglesias. Y además hay que esperar todavía la PASO para el armado de listas dentro de lo que es Juntos por el Cambio, ¿no? Es cierto. Porque hay que ver cómo quedan. Y después está Pablo Tonelli también, ¿no? Sí, estaba repasando mentalmente algunos nombres que vamos a estar detallando. Bueno, Pablo Tonelli es uno de los que por decisión propia no renovó mandato. Mario Negri también por decisión propia, pero empujado por la interna nacional de Juntos por el Cambio. Graciela Camaño, otra diputada histórica que se despide del Congreso, así que... ¿Randazzo le quedan 2 años más? Randazzo ¿o termina? Ahí estamos. No, le quedan creo 2 años más. Igualmente él es candidato a vicepresidente de Juan Schiaretti. Sí. Bueno, vamos a estar con eso entonces y recordamos, como venían diciendo varios de ustedes, la verdad en los años políticos y más cuando no hay elecciones de medio término, hay elecciones a presidente y a gobernador, la verdad que la actividad parlamentaria hay voluntarismo para que no se reduzca a lo más mínimo, pero generalmente es muy escasa la actividad y me parece que va a pasar este año, ¿no? Porque, digo, está la alternativa de reunirse por consenso. ¿Cuánto hace, Benaín, que escuchamos esto? No, pero hay proyectos que le interesan a todos, así que nos vamos a terminar poniendo de acuerdo. Alguna vez pasa, pero muy de tanto en tanto. Así puedo decir algo. A ver, decime algo. Medio... Optimista, por favor. Ah, bueno, no, pasa Caro. Pasa Ramos. Que continúe hablando Caro Ramos. No, es re pincha globo lo que te voy a decir. No, pero muy yo estoy de acuerdo pero con te voy a decir una cosa. Con vos, sí. Pero no me escuchaste. Te voy a decir una cosa. Una de las cuestiones que más se celebró fue los dictámenes por crédito suba. Exactamente. Yo creo que es un proyecto que si se trata en este contexto donde no paran de quejarse los inquilinos por los aumentos exagerados que los alquileres aumentaron por encima de la inflación. Estuve en Córdoba y ¿sabes lo que me decían? Era el problema principal el tema de los alquileres. La gente en general alquila y tiene un montón de problemas a la hora de los aumentos que ahora se están dando de manera trimestral, semestral. O sea, ya no hay regularidad al respecto porque no se cumple ni siquiera la ley vigente. Y me parece que tratar crédito suba en este contexto, yo creo que se viene Gervasio Muñoz y todos los inquilinos a decir, che, ¿y nosotros qué hacemos? Vos sabés que yo creo que la gente se queja demasiado. Yo creo que la gente debería tener para pagar el alquiler otro espíritu. ¿Cómo? Porque ¿cuál sería el espíritu pagador de alquiler? Hay mucho ruido, porque aparecieron el pasado fin de semana los datos de lo que paga un precandidato presidencial que tiene que alquilar. Y paga 1.700.000 pesos de alquiler. Ah, bien. Y paga 170.000 de expensas. Ok, 1 millón paga. 1.700.000. Son 3. No, para, son 3.000. Pobre, debe tener 10 laburos más o menos. Son 3. Pagan muchas horas extra. No, paga 3.000 y pico, paga 3.000 y pico de dólares, que cuando vos entrás a ver cuál es el precio de un departamento de 200 metros cuadrados en la zona de Barrio Norte para alquilar, está en $3.000.
es cuestión, ¿me entendés?, de buscar y de no andar quejándote. Sí. Con 3.000 Bueno, tenés lo razón. pones y no jorobás. Y vas a tener muy buenos amenities por 170.000 pesos de despensa. Qué bien. ¿Viste? La Bueno, verdad que yo no entiendo de qué se... Y cuando le ¿Te cuento preguntaron... cuánto paga un A ver. ciudadano que trabaja en un hospital en Córdoba? No. 160.000 ¿De pesos. alquiler? Sí. Bueno, el 10% de lo que paga despensas este candidato. Trabaja Así- en un hospital, o sea, Qué bárbaro. O sea, pero te digo una cosa, no sé el tamaño de ese departamento, pero... carísimo. Claro, pero digo, acá estás en 2 ambientes ese de precio, me parece, ¿no? Una habitación. Claro. Sí. Bueno, pero sí hay mucho ruido con este precandidato que paga $3.000. Él gana menos que lo que paga. Pobre, Él no, las paga- paritarias no le están él ayudando paga, tampoco. él paga de alquiler lo mismo que exactamente su ingreso, gana 1,5 millones de pesos, pero explica que el 60% de su ingreso mensual tiene que ver con la tenencia de campos que son herencia familiar. Pero no es tu ámbito. Pero ¿viste? no, si tenés una herencia, zafás. Exactamente. Pero Tiene matamos mucho- al familiar o, Bueno. no sé, buscamos un familiar como nazi, no sé, con Una plata. mujer con mucho campo en Merlo. A ver, bueno. Mucho campo, Pato, te invito a visitar. Por eso, dale. Bueno, vamos a... A ver, Ramos, dale. Vamos a desarrollar el tema de cómo sigue el calendario electoral. Acá armé placas donde combiné elecciones provinciales que se vienen y fechas nacionales del calendario electoral de cara a las PASO nacionales. Arrancamos, sin ir más lejos, este domingo, 2 de julio, generales en San Juan, después de que, recordemos, la Corte suspendiera las elecciones que habían sido fijadas con anterioridad. Finalmente, la nueva fecha es el día 2 de julio. Y ahí todo indica que, o al menos el que se perfila como favorito, Pato, corregime si me equivoco, es el hermano del actual gobernador. Totalmente. Lo que pasa, sí, yo te iba a preguntar eso, porque un colega, yo no sé si imbuido por el optimismo de los candidatos opositores, pero hablaba de que tenía alguna posibilidad, Juntos por el Cambio, de la mano de un precandidato que acá fue muy reconocido en su momento como un abanderado del sector celeste cuando se discutía el aborto. Pero Marcelo Orrego, ¿te referís? Exactamente. Orrego, sí. Gracias, Ramos. Orrego Muy es bien. el candidato de Larreta en San Juan. Exacto. Bueno, yo no sé si este colega estaba imbuido por el optimismo de ellos, pero ponía en términos muy enjundiosos lo que podía pasar. Yo no sé cuánto puede perder. Y viste que es todo tan discutible. A mí me decían, ya está, lo de Yarlora ya está, ganó por 8 puntos. No ganó por 8 puntos Yarlora, ¿no? Ganó por 3 y Exactamente. una elección muy cuestionada, ¿no? Y acá en San Juan, que yo recuerdo... Perdón, quiero decirles una cosa. Dale. Esperaban ganar por 10 puntos. Ah, ¿viste? Bueno. Después fueron achicando a lo largo de la hora, esperaban Bueno. ganar por 5 puntos. Y ahora, con toda la furia, ayer habló Yarlora de nuevo y decía, bueno, estábamos sacándole 2, pero vamos a terminar con 3 puntos de diferencia, celebrando un 3 puntos de diferencia. Bueno, por eso digo. Muy ajustado, muy apretado. Por eso digo, salvo algún gobierno que yo recuerdo del bloquismo sanjuanino, que eran como primos hermanos del peronismo, bueno, siempre ha gobernado el peronismo, PJ, y claro, sí. van varios mandatos de Gioja, efectivamente. Totalmente, pero Estuvo bueno. un tal Escobar un tiempo también del peronismo, pero bueno, a Así ver. es, bueno, entonces, domingo 2 de julio, generales en San Juan. Luego pasamos al 9 de A ver. julio y ahí empieza ya lo que es la campaña electoral en los medios. En realidad esta fecha es casi simbólica porque en las redes sociales ya empiezan a circular spots. De hecho, por ejemplo, Larreta empezó a lanzar uno por día con distintos temas. Digo, en las redes sociales ya hay cosas circulando, pero en los medios de comunicación, gráfica, radio y tele, el 9 de julio empieza formalmente la campaña electoral. Muy y ahí complicado como televidente o como escucha de radio esta época, es muy complicado. Por te eso. satura esto, te satura. Satura. Igualmente hace pocos años Repetitivo, se sí. recortó el espacio porque era demasiado. Sí. Me acuerdo cuando se reformó la última vez, se recortó el espacio, pero bueno, a veces resultan un poco tediosos los spots, Me parece pero bueno, una cosa también que son reivindica a la divertidos izquierda, a su vez, que ¿no? reivindica a la izquierda. La verdad que en la Argentina hay muchísima más paridad en los espacios para las distintas fuerzas, ¿no? En otro momento y sin legislación está el monopolio de los que tienen plata. Ajá. Acá, al Es ser cierto. a través de medios públicos, está como muy repartido. Es democrático, exactamente. Bueno,
14 de julio, siguiente fecha, publicación de los padrones definitivos y designación de autoridades de mesa para las PASO. Y el 16 de julio, un fechón, Pato, PASO en Santa Fe. Ahí va a ser para alquilar Tiene que ir a balcones. votar el Pato. Sí. Ahí vamos a estar atentos a la cobertura de Pato. Básicamente la pelea entre Puyaro y Lozada, ¿no? Me parece que es la más ruidosa. Concentra la atención, es cierto. Una interna feroz, te En el diría. peronismo no hay tanta discusión. Hubo alguna cosa rara, pero no hay tanto debate. Mirá cómo será que se modificó, porque ¿se acuerdan que las últimas elecciones era el peronismo el que tenía este flor de lío entre Rossi y Perotti, y ahora se giró hacia la oposición? Eso porque lo que pasa es que se ha devaluado mucho la figura de Perotti. Perotti no pudo... Bueno, vos tenés un problema ahí que es como el que te pasa en Mendoza, que no tenés reelección, pero Perotti no pudo imponer a su candidato, fue Lewandowski. Perotti siempre estuvo históricamente peleado con Rossi. Rossi corona como candidato, precandidato a vice. Entonces, como decís vos, en el peronismo no hay tanto debate. Le dieron un lugar a Clery, que es para la Cámpora, otro lugar para Sagnum. Han convivido. Es cierto, es cierto. Convivido. Pero le coparon la escena. No, Perotti, sí. Totalmente. Sí, es que es muy difícil. Es que es muy interesante, porque es muy difícil para un gobernador que no tiene reelección. Ya sos un Pato Rengo al cabo de tus primeros 2 años. Es muy difícil. Hasta te digo... yo no sé, en términos de poder político, yo no sé si está bien, porque la verdad que el gobernador, y es la figura más importante, corre con mucha desventaja frente a cualquier sector de poder. La justicia, los empresarios, cumplís 2 años y ya no te dan más pelota. Es muy complicado así. Muy complicado. Es cierto. Sí, a ver. Bueno, Pato, dale. seguimos. Otra fecha importantísima, 23 de julio... generales en Córdoba capital. Epa. Viste que muchos municipios cordobeses desdoblaron. Ahí se va otra vez Benaim. Córdoba este año es Córdoba este año es la campaña eterna. La verdad claro. no se termina más. Hace meses que estamos con elecciones en distintos municipios, pero sin dudas Córdoba capital concentra toda la atención. Me explicó ayer Benaim algo que no me acuerdo. ¿Por qué hicieron elecciones tan bien separadas en Córdoba capital? ¿Para qué te había dicho, eso? lo que circulaba ya es esto, es una especie de acuerdo entre Juntos por el Cambio y el schiarettismo de despegar un poco la imagen de Loredo con la de Juez y ir un poco aparte. O sea, esto sería a favor de Loredo. Totalmente. Yo no me voy a ir el 23 de julio, el 30 de julio en Entre Ríos. Así que, porque yo no, si no, la verdad que es mucha... Elijo otra provincia. Es muy raro esto de no elegir elecciones en la capital. Es rarísimo, sí, es rarísimo, y con el antecedente de todas estas irregularidades que se están denunciando en la elección del último domingo, ¿cómo se va a encarar esta nueva elección donde se enfrenta de Loredo al candidato de Yayora, que es Pacerini, ¿no? Debería ser un poco más simple, además, porque tienen el sistema de boleta única, y la verdad es que es bastante ágil. Se supone. Después, a la hora de contar los votos... claro, es que se estrenó un sistema, el Turing... De inteligencia artificial, que finalmente... ¿Ah, inteligencia artificial? Sí, de inteligencia artificial, o al menos así lo vendían. Tenía un amigo que estuvo trabajando en el sistema, lo llamaron a la tarde para que vaya, y me decía que el tema de las impresiones era un caos, y que además a partir de las 9 de la noche se clavó directamente, y que el tema de las conexiones también era imposible, estaban todos ahí apretados con esta situación, así que mucha modernización, pero complejo, ¿no? Totalmente. Siempre hay una mano ahí negra. Totalmente. Hoy, Vero, empieza el escrutinio definitivo. Exacto. Que va a durar unos 10 días, se estima, podría ser menos, pero duraría 10 días, y ahí vamos a saber realmente cuál fue la diferencia entre Yayora y Juez. Y se prepara con todo Patricia Bullrich para volver a Córdoba a bancar a de Loredo. Bien. Es un poco la apuesta. Ella ayer dijo, en las buenas y en las malas, yo estoy. Exacto. Bien. Y se mostró ahí, ¿no? Estuvo en el escenario aún denunciando fallas en el sistema, apoyando a Juez, aunque Juez no había ganado. No reconocieron la derrota, pero Patricia Bullrich estuvo ahí como su primer foto ya como candidata. Ellos van a reconocer, ¿no?, la derrota el día que se abra la última urna. Digo, hasta ese momento no van a reconocerlo. Bueno, a ver. 29 de julio, difusión de lugares y mesas de votación para las PASO.
30 de julio, paso en Entre Ríos. Ahí Juntos por el Cambio postula a Frigerio, ¿no? A Rogelio Frigerio, que hace poco renunció. Por primera vez, siempre lo acostaban a Frigerio. Siempre el candidato terminaba siendo un radical, ¿te acordás? Bueno, ahora hay un tema con Galimberti, sí, ahí, claro. Que está como peleando ahí, ¿viste? Que claro, no quedó fuera de carrera y ahí hay un tema en discusión, pero bueno, Frigerio, y además, Pato, importante, Entre Ríos es una de las 4 provincias donde Juntos por el Cambio lleva listas de unidad en diputados nacionales, cosa que no se logró en todo el país. Digo, la interna entre Bullrich y Larreta, en 20 de los 24 distritos generó que vayan con listas separadas, ¿no? En Entre Ríos, claro, tanto como Mendoza y también Chaco, va la misma lista acompañando tanto a Larreta como a Bullrich. Esto es un dato importante. Mira, en Mendoza trabajoso porque en Mendoza fue un datazo, la unidad, claro, que se logró con representantes de todos los sectores. Bien, 30 de julio, generales en la provincia de Chubut. Vamos a ver cómo continúa el calendario. Bueno, tiene muchas chances Frigerio en Entre Ríos, ¿no? Bueno, parece que sí, ¿no? Al menos en la previa es lo que se está viendo. Sí. Y es una provincia que podría perder el aparte, sí, como digo, con apoyo de los 2 precandidatos presidenciales. En democracia es del 80 hasta acá ganó 2 veces el radicalismo con el mismo gobernador. Y son elecciones parejas, efectivamente, son parejas siempre. Sí, va a ser un palo a palo también la de Entre Ríos. Sí. Bueno, a ver. Bien, 13 de agosto las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Nación y en algunas otras provincias que adhirieron al calendario nacional, que son Buenos Aires. De hecho, hace poco Axel confirmó que se hacían el mismo día que las generales porque podía desdoblar también y no lo hizo. Ciudad de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos son las provincias que junto con Nación van a realizar PASO el 13 de agosto. Y explícame, sí, 13 de agosto también generales en Santa Cruz. 13 de agosto generales en Santa Cruz. Pero hay que elegir gobernador. Sí. Y vos también... Me faltó una fecha. Pero perdóname, en Santa Cruz tenés paso nacional, tenés el 13. No hay paso en Santa Cruz. No, la nacional. Claro. Hay paso nacional. Nacional. Y por las pasos nacionales, las nacionales. Eso. Y en Santa Cruz es generales. Sí, ya sé. Ok, o sea, votás las pasos de candidato a presidente el 13 de agosto y además votás al gobernador de Santa Cruz. Claro, eso digo. O sea, está pegada a la paso nacional. Claro. Eso, claro. Gracias, Benaín. Digo, vas a tener que pasar por un cuarto oscuro para elegir si sos de Juntos por el Cambio, si elegís Larreta o Bullrich. Exacto. Saldrás de ese cuarto oscuro y elegirás los gobernadores. No sé cómo lo implementarán. Sí. No, debe estar en el mismo cuarto oscuro, como se hace. No, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados este año a que casi todas las provincias desdoblaron que esto era lo tradicional. Claro. Una de las pocas provincias que queda pegada a la elección nacional. Exactamente. Claro. Bueno, 15 de agosto empieza el escrutinio definitivo de las PASO y ahora sí vamos a la próxima placa. 2 de septiembre empieza la campaña electoral para las generales, ya superadas las PASO. Y finaliza el plazo para registrar los candidatos proclamados en las PASO, porque, como ustedes saben, en las PASO, cuando hay internas, luego las listas se tienen que mixturar de alguna manera con el reglamento que haya definido cada coalición, se determinan las listas finales de candidatos que compiten en la general. 10 de septiembre, generales en Santa Fe. 17 de septiembre empieza la campaña en los medios para las generales. Volvemos a empezar, ¿no?, con el calendario, pero ya pensando en las generales de octubre. O sea, tenés 2 campañas, la campaña para la PASO y la campaña para la general. Vamos a la próxima placa. A ver. 17 de septiembre, generales en Chaco. Acá otra provincia claramente. Totalmente. Muy atravesada por el caso del crimen de Cecilia. Ayer el gobernador Capitaní saliendo a hablar sobre el tema. Desmintió diálogos con los SENA. Exactamente, pero vamos a ver cómo influye ese tema. La atención. Acá hablamos con un diputado radical chaqueño que él podría haber utilizado el tema del resultado y dijo: yo no celebro porque las elecciones generales son otra cosa, y ya Capitanich en algún momento remontó un resultado desfavorable de 10 puntos. Así que habrá que ver. Hay antecedentes San Luis. En San Luis, exactamente. Y en el Chaco este diputado contó lo mismo, yo no lo conocía, yo no tenía el dato. Mira, bueno. Porque acá, como en Córdoba, el tema también en Chaco es la alta no concurrencia.
van a apostar a eso. Eso Mucha gente que no puede. Es interesantísimo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué tan baja concurrencia, no? ¿Será porque en algunos casos, bueno, en estos no, pero en otros se trata de paso, entonces va poca gente? Puede ser lo de la paso y después puede ser La gente que... está desinteresada, chicos. También, no me vas a cambiar la vida. Vos hablás con cualquier ciudadano de a pie que no está metido en el microclima de las lecturas y los análisis de quién con quién, y ya consideran que todo es lo mismo, te dicen, Eso, no, la verdad... Hay una sensación de hartazgo. Eso te pasaba cansado. en las encuestas que son muy engañosas por eso. Porque dice, no te responde el hombre o la mujer común, te responde el militante. Vos llamás, Claro. vos no sabés. Entonces el militante dice, sí, claro, mi candidato porque lo está trabajando. Pero el 70% que no participa de esa interna no te contesta. Entonces a vos te queda una foto sesgada. Porque lo que te opinan son los que son parte de la historia y no los comunes que deberían ir a votar, pero cuando no van a votar es un lío. La sensación del clima que se vive ese día, vos vas a cualquier comercio, que generalmente las actividades están cerradas, ¿no? Vas a cualquier comercio que tiene algo abierto por alguna razón en particular, y le preguntas, ¿ya votaste hoy? Sí, tengo que ir a votar. Lo toman como una obligación y no como una... como una oportunidad de mejorar, de cambiar. Ya no hay esa sensación de positivismo. Es que económicamente digamos, no te ha cambiado la vida en mucho tiempo, efectivamente. Hay mucho harta. Ese para mí ya pasa a ser, más allá de si son generales, paso, de si la reta, de si... No, eso en una localidad no importa. A ver, ¿en dónde estamos? Bien, en el Chaco. Chaco, luego 22 de septiembre, publicación de padrones definitivos y presentación de los modelos de boletas con los que vamos a votar. 24 de septiembre, generales en Entre Ríos. Ahí Vero seguramente va a estar cubriendo presencialmente. Vamos a las últimas dos placas. 24 de septiembre, generales en Mendoza, otra provincia importante donde finalmente va a ser Cornejo el candidato del oficialismo local. 1 de octubre, primer debate presidencial, porque me echamos, ¿no? Nación con provincias. 1 de octubre, primer debate presidencial. Van a ser dos los debates, porque por ley recordemos que hay dos, uno en el interior y uno en la capital. El primero va a ser en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Va a estar buenísimo. Recordemos que solamente participan del debate presidencial aquellos candidatos que hayan sorteado el piso del 1,5 en las PASO, ¿no? Claro. No, no es para las PASO, sino para las generales, estamos hablando, ¿no? El debate presidencial. 7 de octubre, difusión de los lugares y mesas de votación para las generales. Y última placa. Tenemos la última. Ahí está. 8 de octubre, segundo debate presidencial, acá ya sí, en Capital Federal, Universidad de Buenos Aires. 22 de octubre, ahí tenemos ya las generales en La Nación y también en las provincias de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Catamarca y Entre Ríos, que son las que adhirieron a La Nación. 24 de octubre inicia el escrutinio definitivo y finalmente una eventual segunda vuelta, que todo indica que vamos a ir al balotaje, 19 de noviembre. Así que muchísimas fechas, un calendario electoral plagado de fechas que empieza este domingo, o continúa, mejor dicho, este domingo, con varias elecciones desdobladas en provincias. Dos debates entonces, uno en Santiago del Estero, otro en la sede de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Exacto. Me tocó estar hace 4 años, la verdad que un ámbito muy, muy interesante. Bueno, vamos a las 10 de la mañana con 28 minutos con el señor Gonzalo Solaberrieta. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, Pato, para vos, para Caro, y renovamos el saludo también para Convero. Ustedes recién hablaban de Frigerio, ¿no? En Entre Ríos. Bueno, justamente es una de las personas que acompaña este proyecto de la diputada Gabriela Lena y que se va a tratar mañana a partir de las 13 en la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que tiene que ver con la declaración de interés por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para esta localidad en Diamante, en Entre Ríos, justamente, que fue la colonia, una de las que se conserva a lo largo de la historia, en conjunto con Esperanza en Santa Fe. Pato, seguramente estarás al tanto. Son una de las colonias que se conservan y celebran los 170 años de la fundación. Se llama Las Conchas, es justamente una colonia agrícola militar, y que justamente se cumplieron 170 años desde su fundación en 1853. Por eso Frigerio es uno de
diputados que acompaña este proyecto de declaración de los justamente 10 que va a haber mañana en esta comisión que se va a desarrollar a partir de las 13 de Población y Desarrollo Humano. Recordemos que preside la diputada Camila Crescimbeni, que no reunión desde el año pasado, cuando en mayo se reunían justamente para delinear todos los detalles sobre el censo, recordemos aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, y por eso mañana tendremos esta única actividad en cuanto a lo que tiene que ver con las comisiones permanentes, recordando que tanto mañana como el viernes se va a desarrollar a lo largo de todo el territorio aquí de los distintos anexos de la Cámara, en el recinto y demás, esto que tiene el nombre y que se realiza cada tanto aquí y que se le da mucha importancia en la Cámara de Diputados de la Nación, que es el cambio de roles con estudiantes que van a acercarse aquí a la Cámara y que van a hacer una especie de simulación de lo que sería la actividad política y legislativa, para entender un poco de qué se trata y lógicamente para entender que si en un futuro quieren realizar este tipo de tareas, bueno, puedan tener esta experiencia. Esto en lo que tiene que ver con la información extraoficial que no compete a las comisiones permanentes. Para la semana próxima tenemos confirmada una actividad que va a realizar la diputada Paula Penaca, que hoy comentábamos con Vero Benaim desde temprano, que tiene que ver con la invitación para el debate, para que se pueda hablar un poco sobre la situación laboral y económica de los trabajadores del transporte público subterráneo, recordando que han tenido algunos reclamos, y también había comentado una actividad respecto a el proyecto que tiene la diputada Mara Brauer, que también acompañó a otros proyectos, como por ejemplo la ley Alfonso, pero que tiene un dictamen propio, digamos un proyecto propio, Mara Brauer, sobre la legalización de la muerte voluntaria médicamente asistida, que claramente es más conocida como la legalización de la eutanasia, ¿no? Con algunas condiciones, con lógicamente lo que el ser humano tiene que sentir en ese momento y que por ende pueda estar asistido médicamente para lograr este cometido. Esta actividad se ha reprogramado para agosto, para que tengamos en cuenta. Tenía entendido y por información que se iba a realizar en los próximos días o semanas, pero definitivamente esto se va a pasar para agosto, imagino que por alguna cuestión protocolar y de organización, para que se pueda hacer un evento muy importante, pero sí de a poco delineamos, Pato, y esperando por una próxima sesión especial todos los temas que se van a tratar aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Perfecto, muchas gracias. La hora exactamente las 10 de la mañana con 32 minutos y vamos con Hugo Yasky, diputado del Frente de Todos. Acá se llama Frente de Todos, no es el Bloque Unión por la Patria, no es Frente de Todos. Bueno, el diputado Hugo Yasky, que dice lo siguiente sobre el precandidato del oficialismo, Sergio Massa. Yasky, creo que la resolución fue la más positiva para nosotros. En definitiva, tener una sola lista, porque ir a una interna, como aparentemente íbamos a ir, por más que de esa interna pudiera surgir el candidato con el que uno tiene más afinidad, por historia, por convicciones, como es Guado de Pedro, nos hubiese puesto en una situación vulnerable, frágil. Creo que no era el mejor camino para asegurar fortaleza y la consistencia que tiene que tener una propuesta. Por eso entiendo que es muy bueno que hayamos podido llegar a una lista de unidad. Con respecto a Sergio Massa, lo que vos decís es cierto. Nosotros hemos tenido, en la época en que yo empecé a la Cámara, me refiero a la época de Unidad Ciudadana, estábamos en posiciones muy distantes. Pero también es cierto que la integración del Frente de Todos permitió incorporar a Sergio Massa como uno de los aliados importantes. De hecho, el segundo en importancia en la fuerza. El primero, el kirchnerismo, el segundo, el Frente Renovador. Y Sergio tuvo un papel destacado en la Cámara de Diputados, tuvo
después que asumir el hierro caliente del Ministerio de Economía, y hemos logrado construir en esta sociedad que ya tiene 4 años del Frente de Todos, hemos logrado transitar un camino juntos, y eso le ha dado consistencia y ha modificado una situación que empezó siendo distante y que hoy tenemos la posibilidad de integrarnos. Lo mismo te diría de Rossi. Rossi es un compañero que ha tenido un papel destacado en muchos momentos, como miembro del gobierno de Cristina en la 125, después como jefe de la Cámara en un momento en el que fuimos oposición y que Sergio fue protagonista de grandes debates en ese momento. Bueno, ahí estamos, 10 de la mañana con 35 minutos. La palabra entonces de Hugo Yasky. Me parece a mí la verdad que el oficialismo ha tenido algún debate en las horas posteriores al armado de listas, pero el oficialismo históricamente, la mayoría de los espacios políticos se terminan ordenando. Hay un candidato que yo, la verdad, creo que por ahí lo escuché a Sergio Berni, que salvo, dice, de la comprensible incomodidad de Daniel Scioli, me parece que cerraron todos medianamente de acuerdos. Y escuché sobre el tema una gran frase de Lula que dice: lo importante cuando haces un acuerdo de estas características, dice, es que queden todos un poquito enojados, pero adentro, dijo Lula. Y la verdad que me parece que eso es lo que pasa cuando discutís candidaturas, y más en esto que fue el proceso bastante complejo del peronismo o del ex Frente de Todos, donde había 2 candidatos hasta el último momento y apareció la candidatura del ministro de Economía como síntesis. Que, repito, yo creía que era el único caso de un ministro de Economía candidato a presidente. En la Argentina desde los años 83 hasta acá es así, pero afortunadamente llegó Google en mi asistencia y vi que había otros casos como Fernando Enrique Cardoso o Macron en Francia o el propio Correa, expresidente de Ecuador, que yo no lo tenía, había sido antes el ministro de Economía de ese país. Vamos con un testimonio más. A ver, seguimos. ¿Alquileres? Dale. Hay que aclarar que obviamente pienso que esta ley o cualquier ley que saquemos no soluciona el problema de la vivienda, ¿no es cierto? Porque la problemática de los alquileres tiene más que ver con 2 cuestiones. Una es la falta de oferta y la otra es la inflación galopante con la cual vivimos. Esto es como los créditos UBA. Si los créditos UBA se hubiesen dado en un contexto o hubiesen desarrollado en un contexto de otros países normales, no el nuestro, hoy no tendríamos reclamos. La ley de alquileres, como estuvo sacada con un país con una inflación lógica para el resto de los países del mundo, tampoco hoy ofrecería mayores problemas. En este país se ha dado una situación en la cual, si bien pudo haber tenido una intencionalidad en un principio de resolver algunos problemas y facilitar al eslabón más débil, que es el inquilino, la posibilidad de tener, digamos, ciertas ventajas, no ha cumplido con eso, pero entre otras cosas porque el tema de la inflación es un tema irresoluble. Nosotros participamos de un proyecto también en esto, hablando nuevamente de la moderación y los extremismos. No estamos de acuerdo con esto de armar nuevos institutos que son más que nada depósitos de funcionarios después para regular cuestiones que nunca regulan ni arreglan, como sería esta cosa de los institutos que tengan que ver con el alquiler social o con toda una serie de cuestiones por ahí que hemos escuchado de plantearse, por un lado, ni tampoco con los hiperliberales que te dicen ninguna regulación, porque en ninguna regulación justamente el sector más fuerte, en todo caso, no es el sector del pequeño mediano propietario, sino de las inmobiliarias y de los que concentran el tema del alquiler en las grandes ciudades, se aprovecha total y absolutamente de las ventajas que pueda tener, porque, por ejemplo, el hecho de hacer un contrato cada tiempo menor implica también comisiones, implica ganancias de las que no son ni de los patrones ni de los inquilinos, sino de las inmobiliarias.
Entonces, el término medio ese que habíamos encontrado, de volver al proyecto, de volver a los 2 años de contrato, de dar por lo menos cada 6 meses la posibilidad de un aumento y no una vez por año, y pensábamos que era un proyecto que positivo y con cierta posibilidad de consenso. Pero lamentablemente en esto nadie se ha jugado, ¿no es cierto? Nadie ha querido. Los 2 grandes partidos mayoritarios no quieren hacer cosas políticamente incorrectas y no asumen la responsabilidad que tienen que tener como para poder resolver este tema. Bueno, aunque saquemos una nueva ley, dice cómo no vamos a solucionar el problema de los alquileres. Y efectivamente es así. El tema es que me parece que lo que pasa con el tema alquileres a nivel nacional es el mejor reflejo de todo lo mal que se hicieron las cosas en un montón de aspectos en la República Argentina en los últimos 40 años. Porque primera cuestión es la depreciación de la moneda, ¿no? Como consecuencia de eso, ¿cuánto hace, por lo menos en Capital, no sé si en todas las provincias, pero en Capital todas las operaciones de compraventa de vivienda son en dólares, todas. Y vos cobrás en pesos, ya tenés un problema. Y después que no hay políticas nacionales para ir solucionando el tema de la vivienda, ¿no? Y deberían ser políticas distintas, porque en la Capital Federal, por ejemplo, vos tenés un universo grande de estudiantes o ejecutivos que vienen a trabajar a la capital y creo que en algunos casos podría haber cierto nivel económico como para pagar un alquiler. Pero la realidad de un trabajador del conurbano, según Tercer Cordón, es completamente distinta. Bueno, y no hay nada, no hay ninguna política de Estado, hace años. Entonces uno termina como termina. Pero una experta en alquileres, decime una cosa, te pregunto, ¿La Plata era como acá o tenía algún tipo de situación menos complicada o te tocaron años en La Plata donde no había tanta brecha en el dólar, ni tanta inflación? Cosa que a lo mejor me parece que calmaba un poco las olas. Cuando tenía 18 años se encargaban mis viejos en ese momento. Bueno, hace 5 años nada más, dale. Se encargaban mamá y papá de agarrarse la cabeza en esos momentos. Habría que llamarle y preguntar. No, la cuestión siempre fue compleja. Sí. Siempre fue muy compleja. Y ni hablar cuando pasé a vivir a Buenos Aires. O sea, la verdad es que el tema libre mercado y lo que vos decís, porque también conozco gente que está en operaciones de venta, que está en operaciones de ver cómo se alquila. Tampoco es tan fácil. Vos decís, vos ves los precios en dólares, está todo pasado a dólar, pero después vos por ahí tenés tenés los dólares. ¿Sabés lo que es pasar? Porque después lo tenés que pagar en pesos, lo tenés que especificar y fijarte. Ni hablar, las transacciones bancarias que se tienen que hacer, por más que vos tengas toda la plata, es muy complejo. Lo mío es una mirada, si querés, monetarista, que no es lo único. Pero digo, ¿sabés cuál es el mejor camino para que haya vivienda para alquilar? Que el hecho de poner una vivienda para alquilar para el propietario sea una cosa que le da una renta interesante y que vos, que sos la inquilina, la puedas pagar. Exacto. Por ejemplo, en cualquier país de Europa hay cambios, porque Londres es carísima, por ejemplo. Estados Unidos, ni hablar de lo que es Manhattan, el resto es más o menos. Pero, por ejemplo, en España o en Italia, vos tenés un departamento de 60, 70 metros cuadrados y vos sos el propietario, lo ponés a rentar, como dicen ellos, y cobrás 900 euros por mes. Vos con 900 euros por mes solucionás, no digo que vivís como un rey, vos para vivir medianamente en Europa necesitas 1.500 euros. 900. Pero tenés tu aporte, sí. Tenés claro. Tu aporte ahí. Acá, ¿me entendés? Es como si vos tuvieses un departamento, sos el propietario y tenés un alquiler de, cobrarías 300.000 pesos. No lo cobrás acá. Entonces, como no lo cobrás, ¿qué haces con el departamento? No lo pones a alquilar. Este es el principal problema. No tiene valor económico poner una propiedad en alquiler. Claro. ¿Y sabés lo que pasa? ¿Y sabés lo que pasa? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Muchos que te dicen, bueno, ok, por ahí el propietario te tiene que decir, che, te tengo que actualizar porque me está quedando súper bajo. Y te dice, en 2 meses te actualizo. Pero vos te preparás anímicamente, pero no te puede decir a cuánto porcentaje se te va, porque como la inflación cambia todos los días, tampoco tenés una previsibilidad de decir, bueno, sí, actualizame, es justo que vos me actualices, pero te actualiza andá dándome el porcentaje para ver cómo lo voy juntando. Pero además, a vos te mata, cuando te actualizo te voy a cobrar un 90%. Y desde porque... Y después, cuando vos sos propietario, resulta que le cobraste un 90% de aumento. Y a los 3 meses estás perdiendo vos como propietario un 25% abajo, porque la inflación es del 8%. Es que ahí está el tira y afloja entre el propietario y el inquilino. Sí.
Sí. Esa es la cuestión, no es una rivalidad que se hace, No, y porque además, si no es uno malo y el otro bueno. Para el propietario te dice, yo te alquilo y te cumplo con el contrato, por 3 años yo no puedo mover esta plata. Y es un montón de tiempo. Y se le va quedando abajo. Y, claro. Y es entendible eso, pero bueno, tampoco te puede dar una previsibilidad de decirte, che, prepárate que en octubre te voy a aumentar un 20%, no sé, un 10, un 15. Pero ahí la imprevisión de los estados, nacionales, provinciales y municipales, que no se les cayó nunca jamás una idea de la cabeza. Jamás. Es decir, aprovecho tierras fiscales, construyo, hablo con organizaciones populares para que el trabajo lo hagan ellas y el diseño corre por cuenta del Estado, pero generemos algo. En política de vivienda no se hizo nada ningún gobierno nunca, pero la verdad es una cuestión de una ausencia total y te digo, salvo acá en Capital, tenés alguna construcción por detrás de la cancha de Huracán, tenés algo que se hizo en Chacarita, tenés la recuperación de lo que es el barrio 31. Bueno, Ferraresi pero tenés vino, muy pocas cosas a nivel Ferraresi nacional. En materia de hábitat, cuando fue ministro, mostró varios. ¿Se acuerdan que en un momento la campaña de Alberto era mostrar que se construían viviendas en todos los puntos del país? El problema, que yo esto lo hablé de la campaña, el déficit de viviendas en la Argentina es de 3 millones de viviendas. 3 millones. Vos necesitarías 10 años construyendo 300.000. 10 años para más. Llegar a los 3. Más, bueno, y acá estamos celebrando. Yo creo que se celebre. Ha superado los 3 millones. También, coincido. Entonces, acá estamos celebrando, en la campaña que uno veía, llegamos a la vivienda 100.000. Está bien, son 100.000 es mucho más que nada, pero estás 200.000 abajo de un promedio, ¿me entendés? Mira, y esto es importante. Digo, porque está bien los 100.000, pero es muy poco, no te alcanza. Porque después vemos, ¿qué me pasó cuando fui a Aeroparque? Un montón de gente durmiendo en Aeroparque, pero un montón de apilas. Sí. Y esto era una imagen que yo la recuerdo en el gobierno de Mauricio Macri, todo el mundo se alarmaba porque la gente iba a dormir al aeropuerto. Y los hospitales públicos. Hoy, 4 años después, con otro color de gobierno, la situación sigue igual. Totalmente. Una gran cantidad de gente en el pasillo antes de entrar al embarque. Además, yo no te pido que seamos potencia en inteligencia artificial, potencia en energía atómica. No te pido que llevemos cohetes a la luna. No. Construir viviendas, ¿viste? Digamos, si el ministro de Educación dice, che, el 50% de los chicos menores de 3 años no van a jardín 3 porque no hay edificio. Es un ladrillo arriba, otro abajo, un ladrillo. Y escuela, y vivienda, alguna idea que se te caiga. Es la primera característica entre un país subdesarrollado y un país medianamente desarrollado. La verdad, vos vas a un país medianamente y no hay barrios de emergencia, hay muy pocos. Hay algún sector marginal, porque la verdad es aporte del Estado, aparte es una organización de la sociedad esencial a partir de que la familia tiene su propio techo, ¿no? Sí, es una forma de garantizar. Y digo, repito, un futuro. no es. Claro, no garantizarte una tranquilidad al menos en dónde vas a vivir y no terminar cayendo en la calle o durmiendo en un aeropuerto como sucede en la actualidad. No ha habido ninguna 8 años de esa situación, sustentable en 40. Antes, acuérdense, estaba el Fonavi, pero todo se fue degradando. Estuvo Procrear, ¿era? Sí. Procrear, que te daba el terreno. Bueno, seguí impulsándolo. Se da, pero las líneas son cada vez más reducidas. Una cuestión, sí, se construyen viviendas, porque vos ves los sectores inmobiliarios que están a full, ves cómo se levantan edificios por todos lados. Ahora, ¿quién las puede adquirir? Nada, porque es una manera de blanqueo. Es una manera de blanqueo que, bueno, es lícito, qué sé yo. Si la ley te lo convalida, está bien que vos lo que no podés explicar de una manera clara cómo te hiciste con la plata, construís un departamento y decís, acá está. ¿Sí? Pero faltan políticas, la verdad digo, consecuencia de problemas económicos, crisis sociales. Siempre vos llegás y tenés que tapar la emergencia como gestión, ¿no? Ahora que tengo que salir del cepo, ¿cómo hago? ¿Qué hago con los jubilados? Nunca hay un mínimo escenario. Pero si dejás que blanqueen la plata en una construcción de vivienda, ¿no podés también exigir que esas viviendas puedan ir para los ciudadanos sin que estén siempre con la soga en el cuello? Y, a ver, yo creo que el problema que tiene la democracia, ¿sabes cuál es? Que es una democracia sin fuerza para imponerle condiciones al capital. Porque si vos le pones esa condición, dices, sigo con la plata en la caja de seguridad. Este es el problema. Si hay una cuestión voluntaria, yo quisiera hacer lo que haces vos, pero vos lo pones y dices, no, ¿para qué? No. Porque además, claro, yo si lo blanqueo y lo que tengo escondido mañana está a la luz y cuesta $60.000, quiero por lo menos recuperar esa plata. Tal cual. Pero bueno, aquí estamos. Me parece que termina Benaí candidata. Me parece. Ya.
Bueno, faltan apenas 10 minutos. Casa gratis para todas y todos. 10 minutos Más demagógica que eso no puedo ser. ¿Cómo? Pato. Proyecto... A ver, María Rosa Martínez dice esto, a ver. El proyecto lo que propone es la compra de las acciones de Enel, que es la empresa distribuidora de energía que nosotros conocemos como Edesur, que ya anunció la venta en el mes de noviembre del año pasado y que llegó esa información al Estado argentino en el mes de enero, febrero. La iniciativa tiene que ver con el Sindicato de Empleados Jerárquicos de Energía Eléctrica y consideramos que es absolutamente apropiada la posibilidad de recuperar la distribución de la energía por parte del Estado, ya que hemos pasado y padecido durante este verano en particular los cortes reiterados de energía y la falta de inversión de la empresa Enel en la Argentina. Nos parece que es una oportunidad, que es necesario hacer esa opción de compra para poder recuperar soberanía y también para seguir considerando la distribución y la energía eléctrica como un derecho humano, como un servicio público y no solo como un negocio. Hola, diputada Martínez, ¿cómo le va? La saluda Melina Fleiderman. Hola, Melina. Entonces, la idea es, digamos, meterse de lleno en la distribución de la energía y las razones que esgrimen las empresas sobre las cuales no invierten. Exactamente. Hay un informe que seguramente será presentado dentro de unos días o meses, que tiene que ver con el trabajo que ha hecho el ENRE, que es el ente regulador, que durante el macrismo estuvo sentado de los dos lados del escritorio, porque en el ENRE había representantes de las empresas. En este momento está Martelo a cargo del ENRE y está realizando un informe por el cual tendremos la oportunidad de conocer cuál es la no inversión o desinversión de las empresas en la posibilidad de garantizar la distribución. Nos parece muy importante la participación de los trabajadores y las trabajadoras, de los consumidores, de los usuarios, y además tiene que ver directamente con la posibilidad de el desarrollo industrial de nuestro país. La energía es casi indispensable para que la inversión industrial y el crecimiento industrial se vea beneficiado. Bueno, aquí estamos, el testimonio de la diputada María Rosa Martínez. Habrá que ver, uno mira lo que es la composición del bloque de diputados del oficialismo y uno puede anticipar que a lo mejor es una convivencia otra vez con tensiones, como pasó en estos 4 años, ¿no? Pero a mí me indican que el oficialismo está trabajando, repito, en la búsqueda de un acuerdo clave con el Fondo Monetario que sobrepasaría lo que es estas condiciones para llegar hasta diciembre, ¿no? Un acuerdo que tenga la mirada kirchnerista. Empezamos con problemas, ¿no? Difícil. No, te digo, porque ¿cómo podemos convivir en una campaña electoral? A ver, en ese, yo en lo ese que aspecto, creo, ¿sabes en qué piensan? Piensan en una situación donde el fondo te otorgue facilidades, que vos te comprometas a pagar, en estas condiciones no, que haya un alivio, que por eso... Un alivio fiscal. Por eso que no, yo lo que creo que me parece que, lo dijo acá, creo que era el diputado Gutiérrez. Toma una vieja frase de Néstor Kirchner que es: los muertos no pagan. Entonces me parece que se le va a explicar: mirá, para que yo te pueda pagar, aliviame la situación. Con eso, ese es el enunciado de ideas. Habrá que ver si vos convencés a los sectores más duros del kirchnerismo y si vos lográs el apoyo, como lo hablábamos ayer, Vero, si vos lográs el apoyo de parte de la oposición. Porque la oposición, ¿qué debería decir? Bueno, si este acuerdo es bueno para ellos, también va a ser bueno para mí. Porque yo tengo que asumir y también, digo, si el acuerdo es positivo y no te significa un ajuste, es mayor tranquilidad social para el que venga. Esta es la idea, que ese sería la cuestión central. Los muertos no pagan. Para convencer al kirchnerismo
y convencer a Juntos por el Cambio. Escuchaba a Rossi, difícil. a Rossi que estuvo hablando, el candidato a vicepresidente, decía, bueno, las deudas sí hay que pagarlas, claro. El tema es no contraerlas nuevamente, ¿no? O sea, sí. Es como venir a pagar y luego que no se vuelva a cambiar el signo político, se contraiga más deuda, vuelva yo y las tenga que pagar otra vez. Las estás contrayendo, porque cuando la plata no te alcanza, las estás contrayendo. Sí, claro. Ahora, viste, si lo que dice varios, vos en el 2024 estás con el gasoducto funcionando, estás exportando gas, exportando petróleo, no tenés sequía y el litio funciona. Que ese es el escenario que planteaba Rossi. De hecho, cuando vino acá diputados, se lo cuestionó desde la oposición porque planteó este escenario de mejora de la economía a partir de fin de año, dijo él. Sí, por eso. La verdad que, no sé, lo que están planteando no es una locura. Digo, el tema es después cómo eso repercute en la sociedad y si finalmente te derrama. Porque la verdad, es mi discusión eterna con el menemismo más militante. No derramaba tanto. Pero o derramaba en un sector. Claro, es cierto que no tiene por qué haber otra sequía, ¿no? Y es cierto que el gasoducto está funcionando. La sequía es una cuestión climática también. Totalmente. Claro, eso es el azar. Claro, eso no, pero, viste, digo, te viene el niño, la niña, digo, tenés que tener mucha mala suerte para que te toque. No, ya sé. Pandemia, guerra con Ucrania, toda la leche del mundo. Sí, pero, Benaim está marcada. Yo trato de ponerle un poquitito de enjundia, pero... ¿Por qué momento de la pausa? Verónica, escéptica Benaim me mata. Bueno, ¿cuánto quedan? Quedan 5 minutos para las 11 de la mañana. La pausa y ya venimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Diputado TV. Hay un tema de una necesidad que tienen las estaciones de servicio, que sabemos que tienen un precio que es regulado, o sea, no es que pueden poner el precio de acuerdo a sus costos, y tienen un costo financiero importante con las tarjetas de crédito. Vos sabés que hay sectores de inquilinos que sostienen esta ley. Sí. La defendieron, de hecho, cuando se dio el debate. Sostienen. La defienden todavía al día de hoy. Lo cierto es que también las consecuencias, nosotros, pragmáticamente y con la responsabilidad que tenemos, no podemos analizar que el mercado inmobiliario cambió y que cada vez es más difícil alquilar viviendas permanentes. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia.
¿Cómo andan? Bienvenidos. Hay provincias grandes que le conviene ese crédito porque de eso están manteniendo a sus provincias, porque si no hace rato el crédito UBA tenía que haber desaparecido. ¿Cuándo podés estar pagando un crédito el 120% o el 110%? Esto solamente ocurre en Argentina y es una locura lo que está pasando. Hay una gran preocupación en legisladores y legisladoras y también en el gobierno nacional, sobre todo por aquellos que tienen una única vivienda, por seguir respetando que las cuotas no vayan más allá del 30% de los ingresos. Hoy estaba computado de los ingresos totales familiares y se ha empezado a pensar en los ingresos del responsable de familia para ir más abajo. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT. O sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene tres pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, 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 ¿cómo andan? Aquí estamos en Todo Cultura. Y agradezco mucho la posibilidad que me ha dado el Congreso a través de Cultura de Diputados, junto con la Academia Nacional de Folclore, exacto, de propiciar un espacio donde yo he podido mostrar mis cuadros y que sé que va a seguir eso con otros artistas. Mi hermano era representante artístico de esa época y fue un poco la influencia que tuve. Y después, como todo chico, ¿no? Me armé un grupo en el barrio y... ¿Una banda de garage? Una banda de garage, lo que dirían hoy los americanos. No era de punk, pero era de música, en ese momento era música beat, se le decía. Estaba el rock sinfónico y la música beat. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 3 minutos. Estamos con Caro Ramos sí, y renovaciones parlamentarias, Ramos. Así es, dígame. Pato, vamos a ver el tema de cuántas bancas se renuevan este año a partir del 10 de diciembre en la Cámara de Diputados. Esto va a ocurrir no en las PASO, sino en las elecciones generales del 22 de octubre, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, es decir, 130 bancas de las 257, y un tercio del Senado, esto es 24 de 72 bancas. Estas son las elecciones legislativas que corren en paralelo a la de presidente y vice. En diputados se renueva la elección del año 2019, donde debutó el Frente de Todos y ganó la presidencia, ¿no?, con Alberto Fernández, con lo cual
Esto significa que el Frente de Todos es el que más arriesga este año a la hora de la distribución de bancas, ¿no? Porque renueva a los diputados que habían sido electos en 2019 cuando ganó justamente el Frente de Todos, ahora llamado Unión por la Patria. Vamos a ver entonces en detalle los números de cuántas bancas arriesga cada bloque. Y arrancamos por el Frente de Todos, que renueva 68 de 118 bancas, es decir, más de la mitad, Pato. Arriesga el 57,6% de su representación. Un gran desafío para el Frente de Todos, que me dicen que después de las elecciones van a cambiar el nombre y se va a pasar a llamar Unión por la Patria. Vamos a ver si sigue mantenido como bloque o si se transforma en interbloque, Te digo ¿no? una cosa, en el gran desafío me parece que tiene un elemento que no es seguro, pero que podría ser poco más tranquilizador, es que el gran colector de bancas o la gran colectora de bancas es la provincia de Buenos Aires. El oficialismo aparece como bien parado, ¿no? Es cierto. Renueva con Kicillof, tiene que pasar antes la interna de Juntos por el Cambio. Podría ser un lugar donde vienen medianamente bien. Y lo que ha tenido el oficialismo, experiencias en provincias, tampoco le ha ido mal, ¿no? Hasta acá. Tiene el tema de Neuquén. Bueno, Neuquén era el MPN, digo. El oficialismo ha perdido en el Chaco, si yo no me equivoco. En otra no, en Paso. Nada más que en el Chaco. Pero sí, puede tener problemas en Santa Fe, en Córdoba. Pero en Buenos Aires, dentro del desafío, Buenos Aires le trae cierta cuota de calma. Y volviendo a lo que dice Caro, de si va a continuar como un bloque único o si puede existir la posibilidad de que sea interbloque, es un detalle importante, porque tal vez Unión por la Patria, decís vos. Claro, tal vez puede funcionar como funciona en la actualidad Juntos por el Cambio, que es un interbloque de varios espacios que después tienen cierta libertad, aunque generalmente votan en conjunto las leyes. Por ejemplo, vos decís López Murphy, Margarita Stolbizer. Viste que son todos un conglomerado de varios espacios políticos que juntan. ¿Quién podría ser monobloquista en Unión por la Patria o bloques chicos? Y tenés a los de Grabois que siempre amenazan con romper, finalmente se terminan quedando, pero en su momento estaba esta amenaza de formamos un bloque dentro del... Bueno, lo que pasa es que... Tenés más a los estos legisladores que son que responden a los movimientos sociales, como Grabois, son varios que también quedan. Tenés algunos que deben quedar en el peronismo tradicional, no tan kirchnerista. Yo quiero saber cómo se va a posicionar la cámpora o el kirchnerismo puro a la hora de votar algunas cuestiones económicas. Yo creo que es una posibilidad esto para tener, o sea, abultar el número en un interbloque, pero que a la hora de, tener de la más votación es tener una flexibilidad. Sí, ahora digo, desde lo político es raro, porque, por ejemplo, no me cerraría mucho que, por ejemplo, la diputada Saracho, que ingresa número 8, va a ingresar en la provincia, o Itaí Hackman, que entra número 4, o Alderete, por ejemplo. Digo, si ellos van en la lista con Massa a la cabeza y con Máximo Kirchner, o con Penaca, digo, entrás porque tiran ellos para arriba. No sé si es muy lógico que llegues acá, no, hago bloque propio, pero bueno. Sí, igualmente, puede pasar, a ver, la lista, yendo más amplio, se logró esta lista de unidad con Massa, pero la interna sigue. Digo, sí, claro. Ayer, antes de ayer, los cruces siguen, lo cual, bueno... Sí. Es lista de unidad con peros, ¿no? Imagínate cómo es la convivencia con Santiago Cafiero, por ejemplo. Tal cual. Claro. Pero bueno, volvemos al tema de cuántas bancas se arriesgan. Bueno, entonces, Frente de Todos, 68 de 118. Ahora sí, vamos a la siguiente placa y acá vamos a Juntos por el Cambio, que arriesga un poquito menos, 55 de 116 diputados actuales. En estos 116... no contamos a Espert, que si bien se alió a Juntos por el Cambio a nivel nacional, todavía no se formalizó su incorporación al interbloque, por eso siguen siendo 116 y no 117. Perdóname, ¿esta elección renueva? ¿Estamos en el renueva el 2019? Sí. Por eso hay tanto compromiso, por eso hay, como le fue mejor al Frente de Todos, arriesga más. Claro, eso es lo que intentaba explicar al principio. Sí. Entonces, Juntos por el Cambio arriesga el 47,4% de su representación. Acá el PRO es el que más arriesga, 24 bancas. La UCR 17, la Coalición Cívica 6. Acá es importante porque es mucho, 6 de los 10 actuales de la coalición.
pero Carrió consiguió que, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires encabece Maximiliano Ferraro, que es un hombre de íntima confianza de ella. También Mariana Stillman Ferraro está en las encabeza listas. con Larreta. Con Larreta, exactamente. Así que ahí la coalición se asegura ciertos lugares. Y está el número 3 en provincia de Buenos Aires. 4 está Mónica Frade en provincia de Buenos Aires por la lista larretista. Evolución Radical arriesga 4 bancas. Encuentro Federal, que es el espacio de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, arriesga 2. Producción y trabajo. Cacase vi que va como candidato. Cacase va como candidato, exactamente. No sé qué pasa con la diputada Martínez, ¿no? Dolores, no lo recuerdo. Claro. Después no la vi en la lista. Lo que pasa es que a lo mejor Dolores, estamos hablando de que empezó el mandato en el 21. Claro, puede ser que pero tenga no la vi en la lista, no está en la lista, ¿no? Producción y trabajo. Jacobiti no renueva. Ahí tenés otro. Jacobiti no renueva. Otro herido. Ah, mira, no sabía lo de Jacobiti. Y no, en Capital no renueva, ¿no? Bueno. Que eso es otro tema, porque esto, no les puede pagar Larreta, les puede pagar más o menos. Sí, en algunos casos. Porque Jacobiti es lustó puro. Claro, ¿no? Exactamente. Bueno. Producción y trabajo, que es el diputado Orrego, también termina su banca. Y Valores Republicanos, Producción y trabajo, ¿es el que va candidato a gobernador en San Juan? Sí. Ah. Y que responde a Basualdo. Y Valores Republicanos, que es una diputada de Santa Fe que se apellida Castells, que está por fuera de lo que es la coalición cívica, también termina su banca. Pero bueno, 55 de 116 bancas arriesga Juntos por el Cambio. Y vamos a ver qué pasa en los otros bloques, Pato. No termina López Murphy, ¿no? No termina. Sí. López Murphy, que igualmente, si llega a ganar Patricia Bullrich, ya tiene un lugar asegurado en el gabinete. Nada, pero tiene mandato en la legislatura, es García Moritán, el Pampito. Él va a ser candidato por fuera de Juntos por el Cambio. Sí. Porque no le permitieron ingresar a la interna. Sí. Hubo ahí un tema legal, se quedó con el sello de Republicanos Unidos, pero va por afuera de Juntos por el Cambio. A ver. Bien, Interbloque Federal arriesga la mitad de sus bancas, 4 de 8. Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez vence mandato, pero es candidato nuevamente liderando la lista. Es el más esqueletista de todos. Totalmente. Carlos, un hombre del esqueletismo puro, va por la renovación de su banca. Identidad Bonaerense 2, porque vence el mandato Topo Rodríguez y Graciela Camaño. El Topo consiguió quedar segundo en la lista que encabeza Chiche Duhalde y Graciela Camaño es una de las grandes ausencias a la hora del cierre de listas, no va a renovar su banca. Y el Partido Socialista 1, que es Enrique Esteves, que va a ser candidato, lo vamos a ver en las próximas placas. Caro, que Camaño no renueve su banca en diputados es un dato, ¿no? ¿Hace cuántos años que está ella lo estuve mirando, legislando? 20 años. Sí, 20 años. Ella fue, cuando comenzaba el 2001, ella era ministra de Trabajo de Duhalde, terminó y asumió. Yo lo que pasa que creo que antes de ser ministra de Trabajo me parece que ya había pasado por la Cámara. Pero interrumpidos son 20 años, se queda detrás de Mario Negri, que cumplió 24. Bien. Sí, dos históricos. Un datado. Claro. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Provincias Unidas, este interbloque que encabeza Luis Giacomo, también renueva la mitad de su representación, 2 bancas sobre 4 totales. Frente de la Concordia Misionero 1, que es el diputado Diego Sartori, que es candidato al Parlasur, lo vamos a ver más adelante. Y Juntos Somos Río Negro, justamente el propio Di Giacomo, que va a ser candidato nuevamente a renovar su banca por el espacio de Alberto Beretilnec. Y por último, el diputado Felipe Álvarez del monobloque SER también renueva mandato, pero él es candidato en La Rioja, es el candidato de Larreta a gobernador en La Rioja. Vamos a ver ahora quiénes terminan su mandato, pero fundamentalmente los jefes de bloque. A ver. Porque acá tenemos varias figuras que son las que venimos nombrando. Germán Martínez, en primer lugar, pido un poquito de silencio si puede ser. Sí. Germán Martínez, jefe de bloque del Frente de Todos, lidera la lista de diputados de Unión por la Patria en la provincia de Santa Fe, donde se logró, como decía Pato, la unidad, así que seguramente Germán va a renovar su mandato. Mario Negri, jefe Germán encabeza, ¿no? Germán encabeza en Santa Fe, exactamente. Sí. Mario Negri, jefe de bloque de la UCR, decidió no presentarse a ningún cargo. Él proponía que haya una lista de unidad en Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba. Finalmente esto no sucedió, por lo tanto Negri decidió no ser candidato.
Hay que ver si finalmente gana Juntos por el Cambio, si se termina ubicando en algún lugar. Dicen que Larreta le ofreció algún ministerio. Patricia Bullrich está por verse, pero Mario Negri en principio no va a ser más diputado, al menos en los próximos 4 años. Un dato importante que dejó el cierre de listas. Vamos a ver la próxima placa. Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, encabeza la lista de diputados de Bullrich, que se llama La Fuerza del Cambio, en provincia de Buenos Aires. Y además, un dato importante, Pato, si gana Bullrich, Ritondo va a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Eso está fuera de discusión. ¿Ah, sí? Sí. En el caso de... Por supuesto, esto se somete a votación, ¿no? Digo, sí, en la postulación. Porque ayer... Ritondo va a ser el propuesto. Ayer armaba lío Benaim acá, porque hablábamos de lo que pasaba con Máximo Kirchner, en el caso de que... Porque históricamente el primer candidato a diputado de la fuerza que gana en la provincia de Buenos Aires, tradicionalmente ocupa el cargo de presidente. Casi siempre, ¿no? Esto arrancó con Pugliese, después seguía con Pierri, pero, digo, en algún momento yo recordaba que el kirchnerismo no lo quería Felipe Solá y no lo puso a Solá. Y ahora ella planteaba cómo iba a ser la relación de un Máximo Kirchner que en algún momento se terminó yendo a la presidencia del bloque. Sí, ejemplo, y además claro. Que ha sido de alguna forma un jefe de bloque que los legisladores mismos decían que no les atendía el teléfono, no le respondía a los mensajes, que se tenían que comunicar por un tercero para llegar a él. Sí. Raro. Por eso, así que por eso digo, salvo que haya un cambio de actitud. hablo de la situación de Cristian Ritondo, ¿no? Porque por ahí llega y la presidenta dice... En el caso de Patricia... Hay que ver. Lo que pasa es que Ritondo aspiraba a ser el candidato a gobernador. Como no lo fue, Patricia se inclinó por Néstor Grindetti, no quiero decir premio consuelo, pero un lugar que se le daría a Ritondo es justamente la presidencia. Y del otro lado, del caso de Larreta, quien ocuparía la presidencia es Miguel Pichetto. Que siempre quiso ser el presidente de la Cámara de Senadores y ahí... Sí, claro. ¿no? Bueno, alguna cámara... a ver, la verdad que falta mucho, todo puede pasar, se puede disparar el dólar, no se puede disparar el dólar, puede bajar la inflación, 1000 cuestiones. Pero en la provincia de Buenos Aires, la verdad que lo tiene como muy amesetado Kicillof, ¿no? No se duda, no te dicen que Kicillof es brillante, pero nunca te dicen que ha podido remontar en materia electoral lo que es Juntos por el Cambio. Ni Grindetti ni Santilli te dicen, ¿no? Yo no sé, viste, es muy difícil, es muy grande la provincia, es casi el 40% del electorado, pero yo no veo en los consultores y en los propios candidatos, no veo que parezca una cuestión en riesgo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es como muy estabilizado. Pero bueno, qué sé yo. Y después la interna de Juntos por el Cambio en ese distrito, ahora estaba viendo un trabajo interesante de La Nación, donde mostraban que Patricia Bullrich tiene más intendentes que le responden, pero Larreta tiene municipios más poblados. Así que ahí es interesantísimo cómo se va a resolver esa interna. Bueno, ayer estuvo Larreta en 3 de febrero. En 3 de febrero y Patricia en San Isidro. Exactamente. A los dos en provincia. Estuvo con Larreta, estuvo con el gobernador Morales. Claro, Larreta lanzó su campaña con Morales, con Diego Valenzuela. Y Patricia Bullrich en San Isidro, que es un distrito donde se enfrentan a Pose, histórico intendente, que salió con Larreta. Pose que propone como candidata a la hija. O a la nieta de don Melchor. Ustedes son muy chicos. Claro, histórico. No hace tanto, ¿eh? Todo queda en familia en San Isidro. Es hereditario el tema. Totalmente. Bueno, volvemos a nuestro tema. Otro diputado que renueva mandato es el Topo Rodríguez, que ya lo veníamos diciendo, actual jefe del Interbloque Federal, que quedó segundo en la lista que encabeza Chiche Duhalde, que es la que responde al gobernador Schiaretti en provincia de Buenos Aires. Hay que ver si el Topo está ahí como difícil que entre por el escenario que se está dando. Y es un poco complicado, vamos a ver. Segundo. Está segundo en la lista de... Ahí había sonado Diego Bossio en su momento. Bossio está en la ciudad. Viene a la ciudad. Es candidato por Cava. De Hacemos por Nuestro País, que es la fuerza de Schiaretti. A mí Bossio no estaba muy cómodo con Chiche. Sí, me dijeron lo mismo. ¿Viste? Sí. Que había malestar con ese tema porque Bossio quería liderar. Él quería una cosa
Bueno, y ahí habló Benaim, vos fue muy contundente. Estoy hablando, sí, en Córdoba. Sí. No, y que la idea un poco es que Chiche vaya a buscar votos en lo que es el Gran Buenos Aires. El antikirchnerismo, decías vos. Sí. El antikirchnerismo, el Gran Buenos Aires, y que se incline por el lado del discurso social. Y la idea del topo es avanzar en algunos distritos productivos. Miran mucho Mar del Plata, por ejemplo, miran mucho Zárate, me contaban, distrito productivo, y llevar, digamos, el discurso que maneja el topo, ¿no? Más allá del tema de la producción. Así que un poco va a ser así la campaña de los dos candidatos. Es, bueno, rápidamente, antes de que venga nuestro próximo entrevistado, hacemos las últimas 2 placas. Carlos Gutiérrez, otro jefe de bloque que termina mandato, pero como decíamos, va a querer renovar por la alianza encabezada por el gobernador Schiaretti en la provincia de Córdoba. Enrique Esteves, del Partido Socialista, que es precandidato a intendente de Rosario, dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que es el famoso Frente de Frentes. No sé, Pato, qué chances le ves al socialismo ahí, pero bueno, una interna importante. Lo que pasa es que parte del socialismo va al Frente de Frentes. Claro, claro, por eso. Está muy complicado. Ahí la verdad que sí hay 3/3 peleadísimos. Sí, la verdad que no sé. Finalmente, Luis Di Giacomo, que va a liderar la lista de diputados del espacio que encabeza Beretilnec en la provincia de Río Negro. Y Diego Sartori, jefe del bloque del Frente para la Concordia Misionero, que es precandidato al Parla Sur, Pato. ¡Epa! Así que, sí, por el distrito de Misiones, justamente. Di Giacomo renueva. Renueva, es primer candidato a diputado. Vuelve, Di Giacomo vuelve. No vuelve Sartori. No vuelve Sartori porque va al Parla Sur. La verdad, Rovira los hace rotar a todos, es una cosa de loco. Sí, hay recambio. Rota todo. Bueno, hay recambio. Bueno, así concluimos, Pato, sí. Bueno, está enseguida el diputado Selva, vamos a hablar de un montón de cuestiones. Selva es un hombre de la provincia de Buenos Aires. Le vamos a preguntar por la Buenos Aires vinculada al conurbano, por la Buenos Aires rural, en un ratito, pero antes esto, estamos en la primera mañana y ya seguimos. ¿No? Bueno, ¿se va a sentar ya el diputado Selva? Yo pensé que había algún intercambio, así nos acomodábamos, porque bueno, tiene que sentarse Selva y tiene que ir Caro a reacomodarse en otro lugar. Lo estamos recibiendo entonces al hombre de Mercedes, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días, ¿cómo les va? Sí, así es. Efectivamente. Muy bien. Un gusto. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. A ver, Selva, recién estábamos hablando con Caro, algo escuchaba usted. Yo decía, puede ser, todo puede suceder en materia eleccionaria, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires, que es clave, por el tamaño, casi el 40% del electorado, la verdad que el propio espacio de Juntos por el Cambio no se ve con demasiada fuerza. Todos te dicen que nunca creció demasiado la candidatura de Santilli, tampoco la de Grindetti. Digo, ¿ustedes lo ven así? ¿Lo ven a Kicillof como, no con la cuestión garantizada, pero lo ven como tranquilo a la provincia o no? No, tranquila no, Pato, porque esto empieza. Buenos tranquila, días a todos, perdóname, primero. No Buenos digo días. Tranquila en lo social, pero electoralmente, digo, Sí. no veo clima de que esto cambie mucho, pero a lo mejor me puedo equivocar, ¿no? Mira, es un tema, creo que abierto. Si la sociedad empieza a valorar gestión, yo creo que la gestión de Axel ha sido buena en una provincia muy compleja, con un montón de vicisitudes, porque nosotros también hablamos de la sequía a nivel país, pero realmente la provincia de Buenos Aires tuvo consecuencias muy bravas, claro, que lo tuvo encima. Axel tiene un muy buen ministro de Agricultura, digamos, no me acuerdo cómo se llama en el nombre en la provincia. Asuntos Agrarios, creo que. De Asuntos Agrarios, sí. Bueno, tiene un muy buen ministro que ha estado muy cerca del sector, con muchas iniciativas. O sea, yo digo, depende un poco de la voluntad de los ciudadanos. Yo confío que si realmente los ciudadanos empiezan a desapasionarse de las divisiones y de las grietas y empiezan a evaluar si su intendente fue un buen gestor o fue un mal gestor, más allá del signo de pertenencia partidaria que tenga, van a acompañar. Sí, no, yo no veo, digo, la verdad, puede ser que haya 1000 variantes que entran a correr, ¿no? Sí, sí. El tema del dólar, lo social, el salario, la inflación. Pero es un territorio muy clave y la verdad, yo lo veo, por ejemplo, ahora me estaban contando algunos amigos de Juntos por el Cambio que se ven como muy motivados en San Juan, por ejemplo, no sé. Ajá. Pero yo, la verdad, no vi nunca, Verónica conoce mucho La Plata, digo, no lo veo a Juntos por el Cambio muy motivado, no han encontrado a él candidato. De hecho, el que más le medía era Facundo Manes, que no juega, ¿no? No juega. Por eso digo, pero nada, no sé.
Pregunten, compañeras, a ver. Bueno, ¿qué haces, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, obviamente, ¿no? Las repercusiones de las presentaciones de las listas. Si quedaron conformes con las presentaciones de las listas de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Hay algunos intendentes que están expresando algún tipo de malestar por los nombres, por las inclinaciones que tuvieron. Mirá, yo, Vero, no estuve en las discusiones. Obviamente que hay un denominador común que lo venimos diciendo y puedo decirlo con mucha autoridad. Desde diciembre del año pasado venimos diciendo que tenía que buscar una lista de unidad. La frase célebre de Massa, no nos entra un quilombo más, reflejaba eso. O sea, vos fijate que con el armado, o sea, digo esto para que se entienda. Algunos hablaban de una interna acordada. Bueno, en el peronismo no se pueden acordar las internas. No hay ni malo ni bueno, es una realidad. Las internas toman volumen, se levantan el nivel de discusión y realmente en este momento que estamos gobernando iban a producir un daño muy bien evaluado por la sociedad. O sea, dicen, soluciónenme los problemas y déjense de los problemas ustedes para después. Bueno, entonces creo que eso es el punto más fuerte. Y ahí hubo una convergencia de muchísimos dirigentes. De los gobernadores, de dirigentes de entidades gremiales, dirigentes empresarios, que coincidían que nosotros gobernando teníamos que tratar de hacer el máximo esfuerzo, y así se lo hicieron saber al presidente de la Nación y a la vicepresidenta de la Nación. Y bueno, y ahí sí, parecía también que un denominador común era que la figura de Sergio, por gestión, por capacidad y por ganas, era la persona que sintetizaba eso. Eso obviamente fue, y ya estamos en la cancha, además. Después ha habido 1000 comentarios con respecto a cómo se compuso la fórmula. Lo que digo, dejando atrás los pormenores y demás, nosotros tenemos un vicepresidente probado en campo de primera, si me permiten decir. O sea, yo no voy a hablar de Sergio porque ya lo he cansado a ustedes hablando de Sergio, de las virtudes de Sergio, pero digo, el Chivo es un tipo que en el Parlamento, yo fui opositor al Chivo cuando estaba en Unidad Ciudadana. O sea, cuando el Chivo asume la responsabilidad de conducir el bloque, después de Héctor Recalde, que exactamente, en el segundo mandato de él. Menor, no solamente cambió el funcionamiento del bloque de Unidad Ciudadana, sino cambió el funcionamiento del Congreso. O sea, el Chivo es una persona de mucho diálogo, de mucha capacidad, conoce el tema parlamentario. Se termina acercando con ustedes ahí, claro. ¿Y cuál es la responsabilidad que le va a tocar? Conducir el Senado. O sea, como vicepresidente de la Nación, si Dios quiere, y los ciudadanos argentinos así nos asignan la responsabilidad. Bueno, vamos a poner en el frente del Senado una persona que conoce lo que es el tema parlamentario, conoce las provincias y, o sea, creo que tenemos una excelente fórmula. Después, bueno, vienen los tironeos de por qué me tocó tercero, por qué me tocó 22. Pero, por ejemplo, el masismo en la lista de diputados tiene a Ramiro. 4, 13, 16 y 21. Claro. Creo que en el cierre anterior había quedado con más legisladores o tiene un promedio. Está bien, pero hay un equilibrio que hay que hacer. Claro, se están guardando para el ministerio. Están guardando gente. Pero ya siendo más al candidato. Más a candidato, los demás lugares. Claro. Creo que el tema es también entendible. Entró, digamos, la fórmula de Alberto también. Hay legisladores que tienen que ver con Alberto. Hay dirigentes. Pero están pidiendo que se. ¿Qué opina de eso? Están pidiendo que Tolosa se baje. No me dé información que no conozco y ni la quiero conocer. Diputado, no creo que se baje nadie, yo te digo. No creo que se baje nadie. La pregunta que queda un poco después del cierre de listas es ¿cómo hacen dentro del oficialismo para seducir a ese sector de la cámpora o el kirchnerismo que estaba más envalentonado quizás con la figura de Guado y que al ser Massa el candidato por ahí quedan un poco desencantados, podríamos decir, ¿no? Yo te podría preguntar si así es cierto. Soy de Mercedes yo, así que si querés te cuento. Bueno, justamente. No, bueno, pero yo creo que también es cierto que obviamente concitó alguna expectativa, pero nosotros jugamos en función de un proyecto más allá de las personas. O sea, uno tiene decisión particular sobre Sergio Massa, valoración particular. Con Guado tengo una excelente relación, desde todas las cosas que nos hemos enfrentado, todas las cosas que hemos coincidido. Pero hoy nosotros lo que tenemos que poner es estratégicamente a una evaluación de la mayoría de la dirigencia, había que buscar una fórmula que fuera más competitiva y más representativa. No es de mérito ni de Guado ni del Turco Mansur, un maestro para mí.
Pero digo, las cosas fueron como se dieron y hoy lo que se pretendió era justamente que no fuera una fórmula que se enfrentara con otra fórmula. Bueno, para lograr esa síntesis, bueno, algunos tuvieron que ceder. Y la verdad que es valorable que hayan cedido y que hoy estemos formando parte de un equipo. Y ahora hay que, el objetivo, y acá se va a ver claramente, hemos dicho desde hace 6 años, 8 años, lo que fue Juntos por el Cambio gobernando. Bueno, ahora se va a ver si los que decían que Juntos por el Cambio gobernando era eso, trabajan para que ganemos o trabajan para... Sí. Carlos, ayer estuvimos con Ramiro Gutiérrez. Y la verdad que él planteó una cuestión muy interesante que habrá que ver si es para 6 meses o para más, porque le preguntábamos y él dice que supone que el ministro de Economía está trabajando para un acuerdo con el fondo que ojalá sea apoyado por parte de la oposición. Sí. Que sería... Ahí hablábamos con Ramiro, le digo, ese es el deber ser, digo, pero me llama un poco la atención que de pronto la oposición en campaña te facilite algún acuerdo, ¿no? Pero, bueno, ¿qué ven y qué saben ustedes del tema acuerdo con el fondo? A ver. No, sabemos que está avanzado, Sergio tiene mucha confianza de que realmente tengamos la posibilidad de concretar alguna propuesta. Ahora, creo que acá escapan las especulaciones partidarias. ¿Quién tomó la deuda? Claro. ¿Quién firmó lo que era imposible de cumplir? Hay una responsabilidad del fondo que con mucha firmeza y justicia y con razón plantean algunos sectores de la cámpora particularmente, que el fondo no se puede hacer distraído de la irresponsabilidad que tuvo en darle ese préstamo a Macri solamente para que ganara las elecciones. Entonces, digo, se va a llegar con lo máximo, pero realmente tienen que tener una responsabilidad institucional, tanto que hablan de la República. Lo que estamos tratando de arreglar es la locura que firmaron ellos. Eso es indiscutible. Lo que pasa que eso es, en términos políticos, Carlos, si logra eso el ministro de Economía, es como naturalmente un empoderamiento de él. Y eso es lo que digo, que me parece que ese es el deber ser. Ahora, si te van a acompañar o no, pero bueno, nada. De eso, Pato, yo ahí me excedo un poquito más porque digo... Están los argentinos detrás. Si no se llega a ese acuerdo, las consecuencias... La oposición queda en un brete, te digo, si hay un acuerdo, efectivamente. Te pregunto si crees o si Sergio Massa va a estar dispuesto a avanzar con algo que Alberto Fernández dejó trunco, que es la investigación judicial de la deuda contraída. ¿Hay que ir por ese lado? Esa denuncia está hecha y va a correr por la justicia. Cuando ya se lleva a la justicia, lo que hay que tratar es de que evidentemente la justicia no resuelva eso dentro de 25 años. Porque no es justicia. Estamos hablando, ¿no?, de que la justicia es también queda rehén de el único de los 3 poderes que tiene la libertad infinita de hacer lo que quiera con una causa sin definir nunca qué es lo que hay en la causa. Sí. Tema para discutir. O sea, si hay algo que a veces nos dice el Congreso planchó tal tema. ¿Cuánto lo planchás? 1 año, pues te lo vuelven a presentar de nuevo y volvés a tener el debate y la discusión política. En el único lugar donde se planchan las cosas es en la justicia. Bueno, esperemos que esto no pase. Diputado, los que votamos esperamos que esta campaña tenga propuestas, ¿no? Más allá de los eslogans y demás, queremos escuchar propuestas concretas. ¿Cuáles serían las 2 o 3 propuestas del Frente de Todos, o mejor dicho, de Unión por la Patria, diferente a lo que ya hemos visto en estos 4 años de gobierno? ¿Qué hay de superador, digamos? Superador, yo te diría que obviamente las coyunturas nos van a obligar a tener un planteo nuevo. Creo que vamos a entrar a discutir cuál es la mejor estrategia. Se va a estar armando un comité de campaña. Ahora, yo personalmente digo, lo que hemos hecho en vivienda, lo que hemos hecho en ferrocarriles, lo que hemos hecho en conectividad y lo que hemos hecho en infraestructura, tiene que ser de aquí para adelante. Ahora después queda la discusión del tema de educación, cuál es el sistema de seguridad que vamos a utilizar, que es algo que nos reclama la ciudadanía, particularmente en las grandes urbes, y particularmente llevando a las grandes urbes como un tema de definición, cómo logramos, una de las cosas fundamentales, una palabra que es muy linda y yo la uso mucho porque estoy convencido, qué políticas públicas usamos para consolidar arraigo en el interior. Bien. Eso tiene que ver con conectividad, tiene que ver con accesibilidad, tiene que ver con posibilidades estratégicas de fomento de inversiones en el interior del país. Sobre eso, modestamente, desde el lugar que me toque, voy a estar gritando. Bien. Carlos pregunta, a lo mejor todavía no lo dicen, cuestiones de estrategia, pero al oficialismo, ¿le da lo mismo confrontar con Patricia Bullrich que con Larreta? No sé el oficialismo, yo creo que... Bueno, a Selva por lo menos. A Selva. No, yo preferiría confrontar realmente con Patricia Bullrich porque creo que esos extremos
son temas de que en el ámbito de la retórica o la diatriba de lo que es un proceso electoral, por ahí se distorsiona, pero llegando a la profundidad de discutir qué modelo de país querés, yo por lo menos me gustaría discutir con la extrema derecha. Está bueno. Ellos, porque lo que sé del bullrichismo es que ellos también están más cómodos, dicen, enfrentándose a Sergio Massa, y que eso es un problema en la interna para la reta, pero la verdad que no. Yo creo que, por eso digo, tal vez a ver si no queda contradictorio esto, tal vez una de las cosas que uno pregona es que terminemos con la división de la Argentina. Tal vez se potencie cuando tengamos una interna. Tal vez sería más compatible, más cosas, discutir con sí, el bullrichismo tiene un lado flaco, el bullrichismo, que es que si Massa es el candidato con el que tienen que enfrentar eventualmente en una segunda vuelta o en la primera vuelta, el discurso es más económico. Massa es el ministro de Economía y no es el lugar, ni mucho menos, donde esté más cómoda Patricia Bullrich. No puede estar cómoda. ¿Y cuál es el lugar que puede estar cómoda Patricia Bullrich? ¿Cuál es el lugar que...? Yo creo, yo creo que ella, me parece por su estilo, creo que discutiendo seguridad, me parece me parece, ¿no? Pero por eso, lo pongo como Bernie, ¿no? La forma de seguridad nosotros tenemos que discutir claramente un montón de cosas. Ahora, alguien le dijo, y de su propio espacio, dice, tampoco se puede dejar un muerto en cada esquina. No, claro. Yo lo contaba eso fue la discusión durante... Pero no se lo atribuyo a uno que era de ellos. Yo digo, vos la escuchás a ella con total irresponsabilidad decir que la ciudadanía no existe. La ciudadanía también tiene pasiones, tiene reclamos, tiene discusiones, si el tema pasa por palo, digamos... Ese debate era el debate que tenían entre el 15 y el 19 con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, y Larreta y Santilli como jefes de gobierno de Cava, cuando ella pedía más mano dura y Santilli decía, hay un muerto y quién se hace cargo, ¿no? Es así. Es así. Te digo, yo creo que estamos en las vísperas de ver, ahora que entremos a discutir temas de educación, de salud, porque también... Quiero discutir a ver qué es lo que piensa ella de salud, que aplaudía a dos manos cuando destruyeron el Ministerio de Salud y nos tocó la pandemia. No, hay mucho para hablar. Bueno, ahí está el diputado Carlos Selva. ¿Se va a Mercedes ahora o se queda por acá unos días? No, hoy me tengo que quedar hasta tarde. Bueno. El diputado Selva con nosotros, diputado, muchas gracias. ¿Hace frío afuera? Dicen no, más o menos. Está más lindo, me parece que me excedí. Porque yo lo veo a Selva abrigada, la chica la veo media... Por eso ahí estamos. Me pasé de vuelta. Diputado, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Vamos con una radical entrerriana, la diputada Lena, que dice lo siguiente: estamos en la primera mañana, así seguimos. Y tengo varias que me gustaría que se sancionen. Hay algunas que tienen que ver con demandas de la gente. Creo que nos ha costado mucho y creo que todavía tenemos una demanda pendiente en la protección de nuestros humedales. Es una demanda pendiente intentar solucionar el tema de los alquileres, pero sabemos que este último tema en época de inflación es muy complejo buscar una solución. En lo personal me gustaría muchísimo que se pueda, por el desarrollo que puede tener nuestras economías regionales y lo que uno ha peleado y vive en el interior del interior, en contacto directo con lo que son las economías regionales y el trabajo que genera, el movimiento económico que se genera alrededor de ellas. Y la verdad que el proyecto de ley para modificar el porcentaje de jugos naturales en las bebidas que no son alcohólicas y el fondo especial para las contingencias de las economías regionales me parece que está pendiente y la verdad que quisiera que se trate. Además de lo que siempre pido, la ley de quimioterapia que hemos trabajado y que hemos hecho un montón de cosas para que se visibilicen, y tiene que ver con nuestros niños, tiene que ver con nuestras discapacidades y con la posibilidad de dar un mejor estilo y un mejor estándar de vida a un montón de personas y sobre todo niños. Aquí estamos, faltan 22 minutos para el mediodía.
Estamos hablando con el diputado Daniel Arroyo, que se acaba de sentar, de las cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con la filosofía, con el espíritu. Bueno, Daniel, ¿cómo le va? Muy bien, buen día y un gusto. Bueno, Daniel, a ver, ¿por dónde cree que va a pasar la campaña del oficialismo, de Unión por la Patria y de Massa candidato? Yo creo que por dos temas. Uno es por el tema de la inflación, un plan antiinflacionario, atender el problema central de la Argentina, que es el precio de los alimentos, que es lo que desacomoda la vida de los argentinos. Yo creo que vamos a plantear una propuesta de plan antiinflacionario para adelante. Y segundo, el tema de la inseguridad. Lo otro que marca la cabeza de los argentinos es el que tiene que dar 2 vueltas a la manzana antes de entrar a la casa, o después de las 6 de la tarde no sale, o los padres y las madres están rezando por si sus hijos llegan o no llegan. Yo creo que ahí van a estar los dos. Inflación y seguridad. Sí, y mi opinión es que solo la sociedad va a escuchar sobre esos temas. Si hablamos para atrás, no nos va a escuchar ni a nosotros ni a nadie, solo para adelante. Y a ver, una pregunta, porque acá tratábamos de interpretar esto, y vos lo vas a saber entender porque sos de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Scioli era un tipo que siempre mantenía en la gobernación un buen nivel de aceptación. Yo acá lo que digo es que el habitante de la provincia padece la inflación y padece la inseguridad. Sin embargo, parecería una gestión cómoda, te diría la de Kicillof, como que no alcanzan los candidatos de Juntos por el Cambio para ladrarlo ni para complicar. Es la sensación que tengo y la que tienen los encuestadores. No hay ningún encuestador que te diga que gana Juntos por el Cambio. ¿Por qué sería eso, no? Yo creo que no solo pasa en la provincia de Buenos Aires, sino en general. Y los gobernadores, y por eso han sido por eso ratificados los oficialismos en general. La gente no lo responsabiliza al gobernador de la inflación. Evalúa lo que tiene que ver con la gestión pública, lo que tiene que ver con lo educativo, ahí sí, lo que tiene que ver en parte con obra pública, pero inflación e inseguridad lo toman como un tema nacional. Y por eso me parece que es un debate más fuerte. Mi impresión es que la sociedad solo va a escuchar a quien plantee propuestas en estos dos temas, y entiendo que nosotros lo vamos a hacer. No, y teniendo en cuenta que solo evalúa lo nacional, la provincia de Buenos Aires va pegada finalmente a la elección de presidente. Bueno, ¿cómo ve cómo quedó la candidatura de Massa? ¿Cómo va a jugar con la de Kicillof? A mí me parece primero que quedó muy equilibrado la oferta general de Unión por la Patria. Está claro que el Frente Renovador tiene un peso muy fuerte, tiene el candidato a presidente, que en senadores y diputados hay una presencia más fuerte del kirchnerismo, que es el espacio político más grande, claramente, de Unión por la Patria, y que hay una diversidad en las intendencias a nivel local, y que es bueno que haya paso a nivel de algunas intendencias, porque eso también plantea propuestas. Me parece que quedó equilibrada. Yo creo que se va a trabajar muy bien. Mi impresión es que la diferencia de la provincia de Buenos Aires respecto al resto del país es que no hay una identidad bonaerense. Hay un jujeño que vota en términos de Jujuy, o un catamarqueño o un cordobés. El caso de la provincia de Buenos Aires, primero, está muy partida entre conurbano e interior, por otro lado, y como siempre fueron pegadas las elecciones, no ha habido un tiempo de un debate sobre la provincia. Ahora, a mí, en algún momento, no ahora, pero en algún momento, habría que pensar en separar las elecciones y que haya un debate sobre qué pasa con la provincia productiva, el conurbano bonaerense, sus características. Eso es interesante, porque el bonaerense se piensa como país y un habitante de Jujuy, de Córdoba, se piensa como jujeño cordobés. Bueno, en algún momento se pensó en armar un espacio de legisladores bonaerenses que vayan con... Así como vienen los gobernadores con los reclamos. No solo eso, creo eso por un lado, y por otro hay que repensar. El conurbano bonaerense en realidad está muy integrado a la ciudad de Buenos Aires. Va bien, ahí lo que es primer cordón, Vicente López, San Isidro, o San Martín o Avellaneda, es mucha ciudad dormitorio. Gente eso yo lo pensaba, digo, porque con el porteño no pasa nada, porque viene un tipo, que eso no pasaría en 2 ciudades, digo, a Jorge Macri no lo habilitarían a que se presente como candidato de San Isidro. Es impensado eso. Pero acá, como es una cuestión de paso, se muda de Vicente López a Capital y nadie dice nada. Sí. Eso en una provincia no pasa. Vos no podés ser intendente de Rosario y de Santa Fe. Bueno. Pasó en Córdoba con San Francisco y Córdoba Capital, pero era otra cosa. Pero esto tiene que ver con esta identidad lábil que decimos que es a mí me parece, gamba, por eso, yo creo que en esta, como en ninguna presidencial, se va a discutir el tema provincia de Buenos Aires en términos de qué desarrollo productivo, qué características, cómo hacemos con el conurbano, si hay primer, segundo, tercer cordón, o en realidad es norte-sur hoy la realidad del conurbano. Mi impresión es que eso hay que discutirlo pasado el proceso electoral. Eso, sí, primero, segundo, tercero, ha cambiado mucho. Yo siempre hice estudios, siempre pensaba, primer cordón más cerca de la ciudad de Buenos Aires, mejor situación económica, segundo, tercer cordón. Así es, te ibas alejando y te empeoraba.
empeoraba. La Matanza, que es el único municipio que tiene los 3 cordones, tenía en camino de cintura para un lado para el otro. No sé si ustedes se acuerdan. Era de Ramos Mejía a Rafael Castillo. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, en un momento compitieron Chiche Dualde y Fernández Mejide. Sí, claro. Cuando cargaban los votos de Fernández Mejide, que era más cerca de la ciudad de Buenos Aires, cuando cargaban del camino de cintura para acá, iba muy bien Fernández Mejide, iba muy bien Chiche Dualde para afuera. Yo creo que eso ya no es más así. Roberto Bachman y Hugo Ay me decían, hay lugares del conurbano, tercer cordón, que no entramos, la gente vota y por lo tanto no sabemos el resultado. Bueno, mi opinión es que eso ha cambiado mucho, que la realidad es distinta, que el acceso a los medios de comunicación es lo mismo del tercer cordón, segundo cordón, primero, que ha cambiado mucho la realidad entre norte y sur y que no es tan distinto hoy el interior de la provincia de Buenos Aires o los grandes centros urbanos del interior que el conurbano. Bueno, discutir eso y replantearlo no se puede hacer en medio de una campaña electoral nacional donde el debate es quién va a ser presidente o presidenta, pero sí yo creo que hay que darlo para adelante. Es más interesante Daniel Arroyo, politólogo, que diputado, tío, la verdad. Sí, yo igual trato de hacer una relación entre lo que pienso y los proyectos de ley. Porque, escúchame, te pregunto esto, los politólogos están muy preocupados por lo que va a pasar con Milei, que dicen, no sabe, porque viste, me da un fenómeno, me dicen que tengo 3 espacios, pero resulta que después la gente no lo va a votar. Desde Tierra del Fuego al Chaco, saca 3 puntos en todos lados. ¿Qué crees? ¿Que a lo mejor es parte del voto que es el voto en blanco, la gente que se queda en la casa? ¿Qué crees de eso? No, yo creo que Milei, como casi, excepto Cristina, no hay nadie que traslade votos. El que le guste a Milei no es que le guste a Milei y va a votar a Juancito porque está en su lugar. Claro. Sacando Cristina, Cristina que es un fenómeno excepcional, ningún otro es así. Entonces, yo creo que hay un equilibrio. Milei no está altísimo, pero no es que saca 3 puntos en Tucumán. Claro. Porque no traslada votos. Sí creo que hay un voto joven, en términos generales, que ha mirado a Milei, que habrá que verlo y que tenemos que plantear. Yo, por ejemplo, creo que hace una reforma fuerte de la escuela secundaria y que eso tiene que ser un eje de campaña. Hablarle a los jóvenes en términos de vida cotidiana. ¿Para qué sirve la secundaria? ¿De qué manera? ¿Qué vamos a hacer? ¿Necesitamos universidades o no? ¿Tenés algún hijo vástago cerca de Milei, no? No, pero tengo un hijo que dice esto no va, esto siempre es lo mismo, no para ningún lado, la Argentina, yo no trasladaría solo a los jóvenes, porque vos te vas al interior o donde sea, la imagen mediática fuerte que tiene Milei también atrae a cualquier persona más allá de la edad. Hay mucha gente que está muy digamos, descontenta tanto con los candidatos del oficialismo nacional como con los de Juntos por el Cambio. Entonces te dicen, la verdad que yo no voy a votar a Milei, te dicen. Y es grande la gente. De hecho yo creo que es así y creo que hay un problema y es que muchos jóvenes están permeando el voto de su familia. En la mesa familiar dicen, che, esto no va, vamos por acá. Ahora, una cosa es llamar la atención, otra cosa es votar. Puede que lo logre, pero yo estoy haciendo zapping y veo a alguien que dice una locura, me paro para ver qué dice. Pero no es que lo voy a votar, sino me parece interesante escucharlo. Para votarlo hace falta otra cosa. Como sos un poco más conservador a la hora de meter el... Habrá que verlo. Lo que es evidente es que ha crecido y que es el único actor que por fuera ha permeado el sistema político. Eso está claro. ¿Qué en porcentaje de votos es? Habrá que verlo. Yo quisiera que fuera poco, porque creo que la extrema derecha es un problema serio en el mundo y en la Argentina. Estoy lejísimo de esas ideas, pero entiendo a su votante que dice esto no va más, esto es lo mismo de siempre, estoy enojado, voy por este lado. Y la izquierda no tiene discurso, la izquierda en el mundo, es un problema. Lo que pasa es que... desde China se te ha corrido a la derecha el mundo, entonces es difícil, ¿no? El concepto del el modo capitalista de funcionamiento de Occidente ha tomado el mundo general, aún en China, entonces hay muy poco espacio para el anticapitalismo en términos generales, porque todos nos manejamos con dinero, esas reglas se han generalizado. Ahora sí hay una izquierda posible, y yo me siento parte de eso, que es un equilibrio entre el Estado y el mercado, redistribución de recursos, mejores ingresos, acceso a agua potable para todos. Hay muchas demandas de una izquierda que no es solo anticapitalismo, que hay que discutirla y que en Argentina están pendientes. Ahora, volviendo a la provincia de Buenos Aires, que es decisiva porque casi el 40% del padrón, digo, Arroyo era protagonista histórico, si querés, sin proponérselo, me parece, cuando ganó María Eugenia Vidal. Vidal ganó, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Vicegobernador. Claro, y había una interna en el peronismo que no hay, la interna entre Julián Domínguez y Aníbal,
que era absolutamente, no sé si devastadora, pero muy complicada para los dos sectores, y había un peronismo, porque eran Solá y Arroyo, que eran otra tercera fuerza. Entonces, claro, los 15 puntos que sacaron ustedes, 20. Ahí pasó una cosa rara. Decisivo, claro. Sí, pero eso no está ahora, por eso digo que me parece que Kicillof está medianamente tranquilo. Hay que ver qué rol tiene Milei ahí. O sea, en esa elección, Massa era candidato a presidente, sacó 20 puntos, Felipe Solá y yo era candidato a vice, sacamos 20. Claro. Mi impresión era que sacamos eso en las PASO y yo tenía miedo que nos cayéramos en la general y no ahí pasó. hay mucha traslación del voto de Massa, ¿no? Me parece. Era todo frente renovador. Y también la interna del Frente para la Victoria en ese momento, también, por supuesto. digamos... Sí, lo que había logrado en ese momento el Frente Renovador con Massa, todos nosotros, era una identidad. Teníamos una identidad y una mirada. Hoy no tengo claro, hoy la tercera fuerza la ocupa Milei, la extrema derecha, no tengo claro si es una porque no identidad fue en la provincia de Buenos Aires no hay peronismo. Fue el candidato, pero además no fue el candidato, el comisario de Chivilcoy, Brito no aceptó. No aceptó. Exactamente. Va a renovar en Chivilcoy. Claro, sí, por eso. Hay que ver es difícil. Digo, que hay un enojo con la política, es muy evidente, que hay un cansancio. La candidata es Píparo. Píparo, claro. Gracias, Píparo Vero. es la candidata de Milei. Claro, pero hay cansancio. Si ese cansancio se traduce todo en un tipo de voto, no habrá que verlo. Para mí va a depender de qué digamos entre la campaña, no en términos de eslogan, sino de propuestas reales y concretas. Si hablamos sobre el tema inflación, precios de los alimentos e inseguridad, la sociedad por lo menos va a escuchar. Si no, es difícil que preste atención al que sea, ¿no? A mí me interesa su mirada sobre la gestión de Tolosa Paz, porque Tolosa Paz viene siendo blanco de fuertes críticas de Cristina. Hubo cruces ahí, iba a ser candidata a gobernadora bonaerense, termina siendo candidata a diputada. ¿Cómo ve la gestión de Tolosa Paz en un ministerio que usted ocupó en plena pandemia? Sí, yo creo que hay algo que excede a quien hoy es ministra y a cualquiera, y es el problema es el precio de los alimentos. El conflicto social en Argentina es el precio de los alimentos. Todos los que protestan frente al Ministerio de Desarrollo Social, frente al Ministerio de Trabajo o a sus empresas, es gente que no le alcanza la plata. Con trabajo, sin trabajo, con un plan, sin un plan. En la Argentina, la mejor política social hoy es estabilizar el precio de los alimentos. De ahí abajo hay programas sociales que se pueden hacer mejor o peor. No me corresponde a mí hablar de alguien que está ocupando un cargo que yo ocupé. Es una cuestión ética, nunca lo hago. Pero independientemente de eso, no va a bajar el conflicto social en la Argentina si no se estabiliza el precio de los alimentos. El problema en Argentina es el pan a 700 pesos, la leche a 300 pesos y el kilo de asado a 1.800 pesos. ¿Y cuánta gente, como no le alcanza, se endeuda o se complica o deja de hacer otras cosas? Si nosotros estabilizamos el precio del alimento, y yo creo que más estabilizás o, que es lo mismo, mejoras el poder adquisitivo del salario. Pero la estabilización, decís vos. Sí, porque lo que le quema la cabeza a una persona es no saber... Yo voy con mi mujer, nosotros tenemos chicos grandes. Yo vivo con mi mujer solo, somos dos personas grandes. Y compramos más o menos siempre lo mismo. Y es impactante cuando compras siempre lo mismo. Y vas viendo y además somos... hay cosas que perdés el valor. Pero no te vas a comprar una mermelada de ciruela. Es que la vida la organiza el precio de los alimentos. Si uno más o menos tiene referenciado cuánto una familia tipo consume, de ahí en más ve si le sobra, no le sobra, si puede, no puede, pero se organiza. Una cosa es que te aumente un 3% en 2 meses, pero digo... Bueno, pero por eso yo creo que más allá de mejorar los ingresos, y creo que hay que discutir ahora una suma fija para mejorar, digo, más allá de eso, el gran eje es estabilizar el precio de los alimentos y la inseguridad. Lo que domina la cabeza de la preocupación de una familia en la Argentina es con cuánta plata hay que ir al almacén o al supermercado. Sí, todo lo que viene de más, que es el alquiler, la vivienda, los problemas, todo lo demás, si se estabiliza el precio de los alimentos, se puede empezar a tomar. El problema hoy del alquiler es que te sube 100% y que ningún joven o ningún adulto tiene idea de cómo puede acceder a una vivienda, y que el crédito no existe, o si existe le da pánico a alguien decir, a esta tasa voy a tomar crédito, ¿cómo hacemos? Es que fíjate que lo que dicen los dos es muy interesante, porque, claro, para el sector medio el problema es el alquiler, porque se descuenta que la plata para el alimento la tiene. El problema para el que está debajo es que el problema es el alimento, ¿me entendés? Claro, ¿pero dónde vive? Sí, en cualquier lado, muy mal, efectivamente. Y los dos. Para mí lo primero es garantizarte dónde vas a vivir, para poder pensar en qué comer. Pero ese es para un sector medio que pueda alquilar. Yo estoy hablando la verdad de la gente que vive en barrios... Pero hay un punto de debate. Barrios precarios, Los alquileres cambió la realidad en el sentido que hay alquiler temporario, a la persona le conviene alquilar en dólares una semana. Ha cambiado la forma de alquiler, pero hay baja mora en el alquiler. A nadie le conviene eso. A nadie le conviene al que tiene la vivienda, no al propietario. No, al inquilino. No. El propietario, lo que dice es, te alquilo mejor una semana en dólares, al inquilino es que está muy complicado. ¿Qué hace el inquilino? Busca todas formas para poder pagar como sea, porque no quiere trabarse con el alquiler y se le complica. Entonces se endeuda con todo el resto.
En realidad la clase media, los que dicen que el problema de los alquileres no está, están equivocados, en el sentido que hay mucho pago, cumplimiento de alquiler, porque la persona está desesperada por no quedarse atrás con esto, pero se endeuda con otro montón de cosas. Entonces, en el fondo siempre el problema es el precio de los alimentos. Si uno estabiliza el precio de los alimentos, sabemos dónde estamos parados y a partir de ahí vienen las otras cosas. Yo tengo una pregunta porque siempre me quedó de Arroyo cuando era diputado, en las filas de Massa, me acuerdo, que siempre decías, hoy esto era... no sé, hace varios años atrás. Hoy la gente tiene que pagar con tarjeta de crédito lo que va a consumir ahora, lo tiene que pagar endeudarse. Bueno, eso era en el gobierno de Cambiemos. Vino el gobierno del Frente de Todos. ¿Por qué entonces en 8 años eso sigue pasando? Yo creo que pasaron dos cosas. Primero, eso no pasó en la pandemia. La pandemia es como una situación rara. Yo fui el ministro de la pandemia, aguantamos la situación, se sostuvo el trabajo, yo sostuve la paz social, los que estaban en salud sostuvieron el tema de vacunas. En la pospandemia lo que pasó básicamente es que se fue muy para arriba el precio de los alimentos, parte por la guerra y en parte, bueno, faltó una política para que un conjunto de alimentos tenga que estar regulado. Yo creo que la única manera en Argentina es que hay 1.900 productos, que son, nosotros en esencia consumimos 1.900 productos. Hay artículo de limpieza. En términos generales, una familia más o menos consume 1.900 productos en general, de la marca A, B o C. Bueno, si eso podemos regularlo, empieza a cambiar la situación. No es lo mismo comer que no comer. Yo entiendo que si yo produzco sillas, el Estado no tiene que meterse conmigo, compito con otro, lo hago mejor o peor, me va bien o mal, es mi problema. Ahora, leche, carne, fruta y verduras no es lo mismo. A eso tenemos que llegar en un plan general que contemple otras cosas. Hubo muchos secretarios de Comercio Interior. Sí, totalmente. Y porque el tema es que no se lograron los resultados esperados, efectivamente. Bueno, y los problemas que tienen los que están a cargo, como enloquecedor. Por eso tanta rotación. No, y lo último, tenemos que llegar a que eso llegue al comercio de cercanía, al chiquitito, al chino, al que uno va a comprar. Porque como hay tanta gente en informal... Ahí está tu proyecto. Sí, yo presenté la idea de 400 mercados centrales por esto. Hay una parte de la gente que está mensualizada en Argentina, pero otra parte, que es el 40%, no. Esa vive el ingreso diario, no puede ir al supermercado todos los días. Va al comercio cercano. Si ese no tiene precios justos, se complica. Entonces tenemos que lograr que llegue hasta la punta de la cadena. Daniel Arroyo, diputado, muchísimas gracias. Al diputado, al politólogo, así que egresado en la UBA, ¿no? En la UBA, exactamente en la UBA. Después se lo nombro, un gran compañero nuestro, muy buen periodista, que era compañero de estudios de Daniel Arroyo. Mira, ¿quién? Ahora quiero saber. Dígalo antes de terminar. Déjalo. Caro Ramos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Verónica Benaim, hasta mañana. Nosotros terminamos enseguida la continuidad en DTV con el señor Horacio Embón. Nada más, gracias. Buenos días.